Hola, bienvenidos a todos. Everyone here speaks Spanish. Anyone doesn't speak Spanish? Yeah. So you speak Spanish? Sí, claro. Ah, okay. Voy a hacer solo la introducción en español, después la clase va a ser en inglés. En el contexto en el que estamos, esta es una, entre comillas, una prueba, una muestra gratis de lo que es nuestro Global MBA. Este es nuestro producto estrella dentro de nuestra parrilla de diferentes programas. Somos la única universidad en Chile que cuenta con un programa de doble titulación real, en los cuales los profesores viajan desde Estados Unidos a hacernos clases y ustedes egresan finalmente con un grado de MBA de Chile y de la Universidad de Tulane en Estados Unidos. Por lo tanto, nosotros sabemos que esta es una edición muy importante, muy personal, que tiene un costo económico muy relevante. Y en eso encontramos muy justo que para ustedes puedan probar antes qué es lo que van a ver. Y para eso tenemos a uno de los mejores académicos del programa acá presente, con una trayectoria en Estados Unidos, un cargo directivo en diferentes universidades. Así que, sin más que eso, vamos a pasar las clases. Cualquier consulta adicional, a la ejecutiva de venta afuera, o después me pueden preguntar a mí. Eso, bienvenido. Yes.
Yes. Okay, all right. Buenas tardes, buenas tardes. Me llamo Angelo Denisi, and no más de español. Lo siento, I only speak English. I will try to speak slowly because I grew up in New York City and I speak fast. I also still have an accent. I now live in New Orleans, but I still sound like I grew up in the Bronx, in New York City. So I apologize for the accent. I apologize if I speak too quickly, and I apologize that I can't speak in Spanish. But this is a realistic view of the program, since we have a lot of professors from Tulane who don't speak Spanish, so we do this in English. So I don't teach negotiations in this program, but I teach negotiations. So at Tulane. So I thought we talked about doing something to give kind of a class, to give you a sample of what classes were like. So I thought this is what I would do. And I called it a primer. We're just going to start talking about negotiations. We can't do a whole class today, but we can talk some about it. Let me say about teaching negotiations. I can't, even if you take the whole class, I can't make you a great negotiator. You can't take a class in negotiations and go to the Middle East and negotiate a peace deal between the Palestinians and Israel. We can't teach you how to do that. What I can help you do is not to make stupid mistakes when you negotiate. And not making stupid mistakes will make you a better negotiator. Okay? One thing that if you want to see good and bad negotiations in practice, there's a television show that I watch in the United States, but I saw it place here in Santiago. In Santiago, it's called The Price of History. Okay? These people who run that shop are great negotiators. And most of the people who come into the shop are terrible negotiators. So you can see both, good and bad negotiations by watching them. So, this afternoon, we're going to talk about a few things. Talk about a basic framework for negotiation and some terms that we should use. Some tactics. There's two models of negotiations. One is called distributive bargaining or distributive negotiation. One is called integrated, and I'll tell you what those are in a minute if you don't know. And then mixed is a mix of the two. We'll talk about lying in negotiations. We'll talk about when not to negotiate, and talk about negotiating from a position of weakness. Then I got some wrap-up points, and if you have questions, I'll answer the questions. But that's what we're going to do. Okay, so let's start. First of all, what do we mean by negotiations? Okay, so process, two or more parties talk, try to reach an agreement on some matter. Okay, it doesn't matter, whatever it is you want to talk about. But what's important for negotiations is each party must have something that the other party wants. So when I teach classes, not in this program, this doesn't happen. But sometimes, back in Tulane, students say, well, this is negotiations. We want to negotiate for a grade. Each of us has something that the other party wants. Okay? So that's what we need. Negotiating power really depends on how much the other party wants what you have. And it depends on some other things too, which we'll talk about. But it really is how valuable it is, whatever you have to offer. Okay, two things to remember. These are, if you get nothing out of this afternoon, remember these two things. When you're negotiating for whatever it is, do your homework before you begin. If you're going to negotiate for a car, a house, a job, whatever it is, find out what this is really worth. One of the things that happens in that television show is people come in to the shop and they have, I don't know, here, a pair of glasses. I don't know, it doesn't matter. And somebody says, see these glasses? These are the glasses that, I don't know, Franklin Roosevelt wore when he signed some famous bill. I'm just making this up. And I think this is worth $10,000. Well, who cares what you think it's worth? We care about what it is worth. What is the price?
what has these glasses, what are they sold for somewhere else? Know something about what the product is worth before you start negotiating. Know what salaries are for that job before you negotiate over salary. Find out what other people are getting paid. This information is usually out there. Do your homework. And two, if you can't get the deal you need, walk away. The best weapon that you have in negotiations is your willingness to walk away from a deal. If you can't get the right deal, you walk away. Now, sometimes you can't walk away. And we'll talk some about that as well. But again, the best weapon you have is your willingness to walk. Now, sometimes you find something, you go to a shop, a store, and you see something, and you fall in love with it. I love those shoes. I love that coat. I love it. Falling in love is fine, but you're never going to get the best deal if you fall in love with something. Because if you fall in love, you're not going to walk away. Okay? And again, that's important for good negotiations, your willingness to walk away. So, two models of bargaining, distributive and integrative. Distributive bargaining, this is what economists call a zero-sum game. Everything I win comes at your cost. Okay? If so $10 from me comes from you. Zero sum, because my gains are equal to your losses. They cancel each other out. The sum is zero. Okay? So this is, one way of looking at it is a fixed pie that we have, and we're going to divide the pie between you and I. The bigger my piece, the smaller your piece. Distributive bargaining. The other kind of bargaining is called integrated bargaining. Now, if we were talking about pie, I want a big piece of pie, you want a big piece of pie. You know what? Maybe we can bake another pie. Maybe we can find something else. We try to find a way, a solution, where both of us get most of what we want. No longer zero sum, variable sum. We can both win. In fact, some people refer to this as win-win bargaining or win-win negotiations. Okay? This is more difficult to do, but not impossible by any means. Okay? So, two basic ideas. Win-lose, win-win. Okay? Now, you don't necessarily have a choice of which of these two. Economists would call this, really comes from game theory, so let me call them games right now. These are two different games. You don't have a choice. The situation is either distributive or it's integrative. You do have some choices about tactics, and we'll talk about that. But either there's something that's going on that's distributive or it's integrative. Now, let's start with, we're going to talk about distributive bargaining, the zero sum. Now, usually when people think about negotiations, this is what they think about. It's like, I'm going to buy a car from you, a used car. The more money you get for the car, the more it costs me. This is distributive bargaining. Okay? And it's what we often think about. So in distributive bargaining, there's some things that we have. One is called a target point. Okay? This is the best deal I can possibly hope for, or reasonably hope for, maybe not possibly hope for. If I'm buying a car from you, the best deal I can hope for is you give me the car for free. But you're not going to give me the car for free. So that's not realistic. So the best deal I can reasonably hope for. How do I find out what the best deal is? I do my homework. If you are buying a car, there are lots of things you can look at to see what this kind of car is selling for. You decide what the best price, the best deal you can get. That's your target point. Okay. Then there's this other thing called a resistance point or reservation price. This is the worst deal you're willing to accept. Okay? So, I hope to buy this car for $4,000, but I will pay as much as $6,000 if I have to. Okay? $4,000 is what I hope for, target price. $6,000,
is the most I'm willing to pay. In other words, if you ask me for more than $6,000, I'm not going to buy your car. I'm going to walk away. It's my resistance point. Okay? The worst deal I'm willing to accept. Either side has a resistance point. If I'm buying, it's the most I'm willing to pay. If I'm selling, it's the least I'm willing to take for whatever it is. Okay, so each side has both the target point and resistance point. Now, the problem, or not the problem, when you set this resistance point is you need to consider this other thing. Okay, BATNA, B-A-T-N-A. It stands for this: best alternative to a negotiated agreement. All right, let's keep the same simple example. I am going to buy your used car. If I can't buy your used car from you, what's my alternative? I can buy another car from someone else. There are lots of cars out there. I don't need to buy your car. Unless there's something really special about it, I don't need to buy your car. I'll buy a different car. So my alternative is good. I have a good BATNA. I have alternatives. If we don't settle, I'll buy a different car. Same thing if you're selling the car. If you sell it to me, that's great. If you don't sell it to me, maybe everyone else in the room is interested in your car. If you don't sell it to me, you have a lot of alternatives. Your BATNA is good. But what if that's not the case? What if you're selling something that's very special? Or it's a job. You're negotiating a salary for your new job. If you don't take this job, you won't work at all. In other words, your BATNA is bad. If you don't settle this deal, you're unemployed. You don't want to be unemployed. Now, you've got to be more cautious about this resistance point. You can't say, if I'm not paid, I don't know how much, $50,000 a year. Right? So I say, that's what I'd like to do. I'd like to be paid $70,000 a year, but I'm willing to take $50,000 a year. So I say, if I don't get paid $50,000 a year, I'm not going to take the job. But if you don't take this job, you have no other job offers. You don't work at all. Oh, maybe $50,000 is not a good resistance point. Maybe I have to take less than that because I need to work. So you can't calculate resistance point without considering your alternatives. The better your alternatives, the better your bargaining position, the more power you have, because you can walk away. If you have no alternatives, you can't walk away. It's what it means to have monopoly power in a market. If I control all of the water in the world, how that happens, but I control all of the water. If you want to buy water, you buy it from me. And I tell you the price. You don't like my price? Go get it somewhere else. Oh, there is no other water. Oh, you're in trouble. Your BATNA is terrible. My BATNA is great. I got all the water in the world. Everybody has to come to me. Okay, again, that's what it means to have monopoly power. It means you have the best BATNA. And that gives you a lot of power in negotiations. But basically, the important thing is, we think about the best deal, and we think about the worst deal you're willing to accept before you start. Now, this idea of this resistance point, the worst deal I'm willing to accept. Again, on that show, the television show, people come in with the glasses, and I says, you know, I'd like to get $10,000 for this special pair of glasses, but I won't take anything less than $5,000. So they go into the shop and they talk to Rick, the guy who owns the shop, and he convinces them that the glasses are not worth anything near that. And he convinces them that the glasses are only worth $1,000. And at the end of the show, the person walks out, they sold the glasses for $1,000, and they say, you know, how do you feel about this? He said, you know, I didn't get the deal I wanted, but at least I got $1,000. It's better than nothing. So what I want to impress upon you is, from a negotiations point of view, it's not better than nothing. It's worse than nothing. You said the least you're willing to accept is $5,000.
you're supposed to stick to that point. Now, there may be reasons for changing, and that's what happens in the show. But basically, if you violate your resistance point, you've made a big mistake in negotiations. This is the easiest mistake for you to make. All right? Maybe your resistance point was unrealistic. Okay, then fine, you had to change it. But if you did your homework and you were serious about this resistance point, never ever violate your resistance point. If you can't get it at that price, if you can't buy the car for the price, if you can't sell the car for whatever price is your resistance point, you walk away from the deal. Okay? Otherwise, it's worse than nothing. It's a terrible outcome. You're a bad negotiator. Don't violate that. I promise you, in your life, you will violate resistance points in negotiations all the time. Everybody does. But that's why most people are not good negotiators, because they violate this. Now, so this is back to the car. This is the idea. All right, so here I guess I'm a seller. I want to sell it to you for $6,000. Now, why not $25,000? Why not? Wouldn't I want to sell you the car for the most amount of money possible? Well, yeah, but the car's not worth $25,000. It's ridiculous for me to have a target point of $25,000 when I have a $6,000 car. Okay, so realistically, $6,000 is the best deal I hope for, target point. But I'm willing to take $4,000, resistance point. Okay, so I want 6, I'll take 4. You are interested in the car, you're willing to pay $5,000, as much as $5,000. But not more, as much as $5,000, but not willing to pay more than $4,000, actually, yeah, not willing to pay more than $5,000 is what it should say. You're not willing to pay more than $5,000 because there's another car out there that you like as much. Maybe even a little more, but you're willing to take this. Okay? So you're not willing to pay more than $5,000, and you know, you'd like to pay 0, that's what that's supposed to say, $0, but you're not going to get it for free. So you'll pay 4, but you don't want to pay more than 5 for it. Okay? So, if that's true, we can show this. We should make a deal. The deal should be between $4,000 and $5,000. Because anything in this range is acceptable to both of us. Okay? I get my at least $4,000, you pay your no more than $5,000. Somewhere between those 2 points, we should have a deal. Where? Well, that depends on who's the better bargainer. Who has the better backman? The easiest idea would be the car in this case would sell for $4,500. But you want to do better than that. That's splitting the difference. If you're the buyer, you want more than $4,500. If you're the seller, you want to sell it for less. If you're the buyer, you want to buy it for less than $4,500. If you're the seller, you want to sell it for more than $4,500. We want to do better than split the difference, but the odds are that's where the deal is going to be, $4,500 in the middle. But again, somewhere in that range. Notice if we change some of those numbers around, these positions wouldn't overlap anymore. In which case, we wouldn't have a deal. If in fact, instead of the buyer, right, is willing to pay $5,000, what if the buyer said no? I'm not willing to pay $5,000. I'm only willing to pay $3,000. And the seller said I have to have at least $4,000. We shouldn't have a deal, okay? Because it violates everybody's resistance point. So what should happen is this car doesn't get sold. It gets sold to somebody else. Okay? This is, again, the simplest case of distributive bargaining. So, what you really want to do in these negotiations is discover the other party's reservation point. See, if I find out that you're willing to pay more for something, then what I'm going to do is make you a final offer. This is my last offer, nothing more. And I'm going to make that offer exactly at your resistance point. So if I'm the seller, and forget about the numbers that were there before, just to pick a number, whatever I'm selling this to you for, I learn that you're willing to pay $10,000 for this thing. Okay?
If I know that, what I need to do is come to you and say, $10,000, my final offer. Because by definition, you would rather pay $10,000 than walk away. It's the best deal I could possibly hope to get. So I want to learn your resistance point and never reveal my resistance point. I want to learn yours and keep mine secret, because it works the other way instead. Just the same. When years ago, I was teaching in Singapore, and I found this watch, in fact, that's on my wrist, at a jewelry store in Singapore. And it was an expensive watch. And I would go and see this guy. You can negotiate prices in jewelry stores. And we'd negotiate. And, you know, we'd come with numbers. He'd come down, I'd go up. We're still far apart. One night, I go to dinner with people from the school in Singapore where I was teaching, with this guy and his wife. And I tell them this story. And the guy's wife says, I work for the credit card company. Why don't you tell me the model watch, and I'll tell you what the store's cost was. Oh my God, this is what I need. Now I know I got information about his resistance point. So I try to be cool about this. I didn't go back the next day and just say, boom, that number. We played around a little more, and then finally I said, look, you know, I'm leaving for the United States to go back home tomorrow. If I'm going to buy this watch, I got to buy it today. I'll give you this much money. Now, maybe it was all an act. You know, I don't know. But the guy reacts. And he says, I can't sell you the watch for that price. That's how much I paid for it. Oh, now we have a whole different conversation. No longer am I talking about what I'm willing to pay for the watch. Now we talk about how little a profit is he willing to accept. This is a whole different discussion. And I got the watch for a great price because I got that information. I learned something about his resistance point. And I made the offer at that point. And again, maybe it was an act. I don't know. Maybe they were in on it together. I don't know. I've had other experiences in doing negotiations, especially in Asia, where, you know, we bought something else, went through this big elaborate act to try to get the price down, and was trying to buy this eating kit. Not important to what it is, but this was in Beijing, and I can't speak Mandarin, but we were with a friend. My wife and I were there with a friend who was born in Beijing. She could speak perfect Mandarin. So we had this plan. We're going to go back in the shop, and I'm going to tell my wife that I want to buy this thing, and show her this thing I want to buy. And she's going to yell at me to tell me, it's too much money, you can't buy it. Oh, you know, I really want to buy it. No, this is stupid. So we're going to have this argument, and in the middle of this argument, we're going to be talking to the shopkeeper, because our friend Jing is going to translate for us so she knows what's going on, and we're going to try to get her to lower the price. Because that way she can sell it to me, because I can't buy it at this higher price, because my wife is telling me I can't. This is all an act. We go through this whole thing. We do this for 10 minutes, this big act. She lowered the price some, but enough, I was going to buy it anyway. So we buy it. And we're walking out of the shop, and the woman says, in perfect English, she says, you know, you people are pretty good at this. That was a pretty good show. I thought we were so clever. She knew exactly what we were doing. This is the problem, right? You think you're clever, but maybe not as clever as you think you are when you're doing this. But again, if you can discover the other party's resistance point, this is the key to negotiations. But make sure you never reveal that, because that's what somebody's going to do to you. All right, so you can change a person's resistance point by spending time talking about these fatness. You don't understand what your alternative is. You don't understand. If you don't buy this car from me, if you don't buy this house from me, if you don't buy this watch from me, you're never going to get something like this again. You're wrong about what you think are your alternatives. There are no alternatives. This is the only car for you. This is the only house for you. You calculated wrong. Or I can convince you that your estimate of my BATNA was wrong.
You think I need this job? I don't need this job. 6 people are offering me jobs. You don't offer me enough money, I'm out of here. I'm going somewhere else. Okay? Maybe I'm lying to you, it doesn't matter. We'll talk about lying in just a minute. Maybe I'm lying, but I convince you that my bat is better than it really is. These are 2 ways of getting somebody to abandon or change their reservation point or reservation price. But without this, you don't ever violate that point. If you can't get the deal, you walk. So, what do? Basic tactics in distributive bargaining. Overstate your position. Your first offer is never your best offer. Either side, whichever side you're on, first offer is never your best offer. We're going to move from there. I tell you I want more than I need. You tell me you need more than I'm giving you. That's what we do. We're going to start here and hopefully eventually we move like this. Overstate the position. Wear the other person down. One of the things about, tell people, especially in Asia, North Americanos have no patience when it comes to negotiations. They want to make the deal. You need to use that. Just drag it out longer and longer and longer. Eventually, the person will say, all right, anything, please stop, we got to get this done. This is good for you. All right? So, this is what you do. Wear the other person down. Just keep at it. More and more and more. Now, this is not for free, right? This takes time, this takes effort. But if you want the best deal, you wear the person down. Unnerve the other person or mislead them. So, come up with a weird number out of nowhere. Well, wait a second. If I buy the watch, I'll buy the watch, but you also give me this other piece of jewelry over here. What are you talking about? Where did that come from? It's just to throw the person off balance. Okay? Maybe you're going to lie. Maybe you're going to do a lot of things. Again, we'll get back to lying again. It's coming. But these are all things that throw the other person off balance. Right? Suddenly, something else happened. And their plan isn't working the way it's supposed to. This is good. Make concessions grudgingly. I can't sell you this car for this price. You don't understand. I mean, I don't know if we're going to be able to eat next week if I sell you the car for this price. The house, you know what this house means to me? I probably shouldn't be selling this house at all. But I don't know if I can go any lower than that. You're ripping my heart out every time I make a concession. Okay? Ask what you want, the message you want to get across. If I have to give you something, it's killing me to do it. But, if I have to, I have to. Never just say, sure. And I say, I want 5,000, I'll give you 4,000. Okay. No. You don't ever give up easily. It's ripping my heart out every time I move. Okay? It hurts me. And I make sure you understand that. And if I'm going to give you something, I want something in return. So if I come down, you come up. That's the way it's supposed to work. Okay? And if you don't come up, I'm not coming down. That's it. Again, you don't just give things away in the negotiations. And you make lots and lots of demands. Ask for a lot of stuff. Will you get it? No, probably not. Doesn't matter. You just ask for a lot of things. You never know what's going to happen. We have 2 cats at home. One cat is really good at this. This cat just walks around the house and makes noise. What does the cat want? I don't even know if the cat knows what she wants. But what she's learned, if she keeps making noise, all we're going to do is try to find something to get her to stop complaining. This cat is brilliant as a negotiator. She gets everything she wants. She just makes noise. And again, oh, you want food? Okay. Oh, do you want water? Okay, what do you want? This is the idea of negotiations. Demand a lot of things. Who knows what you're going to get? You never know until you ask. Make lots and lots of demands. Now, again, when making the concessions, never make big concessions. Too big. Don't ever go to start out, well, I want $10,000 for the car. I'm not paying $10,000. Okay, what about $5,000? Well, the message you just conveyed to this person is, you asked for too much. You can't just cut your next offer down in half. Obviously, you're asking too much money. You're not negotiating in good faith. This is not a good sign. Again, make them contingent. If I'm going to move, you've got to move.
I'll do this, but you've got to do this in return. Quid pro quo. That's the way concessions work. Again, make it clear this is a concession. Back to, it hurts me, it kills me to do this, but I'll do it. I am making a big concession. I'm making a big sacrifice. I expect something in return from you. And again, there's the reciprocity. If I give you something, I need something back in return. This is the way it's supposed to work. Now, this is all distributive bargaining. Again, we come back to the line, which has a bigger role in distributive bargaining, but I want to switch for a moment to this integrative bargaining. This is the win-win. We both get something we want. All right, this is a whole different story here. This is the model we use when the relationship is important. Now, let me say this. Although, when we think of negotiations, we often think of distributive negotiations. In the world out there of work, very rarely do we have pure distributive bargaining. Because we always have a relationship with the customer, with the client, with the buyer, whoever it is that we're dealing with. And the more important the relationship is, the more we need to rely on integrative tactics, not distributive. Distributive work best when there's no future. So, back to negotiating in China. I spend a lot of time teaching in China. I do this with my wife. We go to a jade market. This is in Hong Kong, I guess. And not jade jewelry, but pieces of things that are made out of jade. It's not, they just look like little statues, figurines. So, we look at a couple of things, and we put a bunch of things down on the floor, and we want to negotiate for all of this stuff, right? Not item by item, whole package. So the woman we're negotiating with is an older woman. She's not dressed real well, and she has no teeth in her mouth. Okay, so just keep this in mind. So anyway, we put all this stuff down. I said, how much? She takes out a calculator. Okay. I take the calculator. I put in my price. I show it to her. She goes, she starts screaming. She's screaming in Cantonese, right? That's what they speak in Hong Kong. This sharp sound. My wife is saying, what the hell? Give the woman the money. Shut up. It's part of the deal. Don't worry about it. No, it's the poor old lady. Knock it off. It's not the poor old lady. It's part of the game. So we do this several times, and at the end of this, we're negotiating over about $2. And my wife is yelling at me. So my wife is not a good negotiator. She feels bad for the old lady. It's all part of the game. Just like the other woman who said you're good at this. This woman, she's got the teeth in the back. She puts the teeth in later. This is just for the negotiations, right? But this is pure distributive bargaining. I mean, I'm never going to see her again. We're never going to do business again. I got to get the best price I can. That's what it's about. But in the work world, that's rarely the case. There's always some relationship. So it's rare that we have pure distributive bargaining. We often have, some part of it at least is integrative. We got to worry about the relationship. We both have to come out and feel good about the end. Win-win. So what do we need to do now? Both sides need to clarify interests, true objectives. What do you really want out of this deal? I want more money. Okay, I get it. But what does more money mean to you? Why do you want more money? For salary. I want a higher salary. Yeah, we all do. Why? Well, maybe it's prestige. Maybe I need the money. Which is it? Because if I find out what you really care about, maybe I can find a different way of satisfying your true objective, other than paying you more money. Maybe I'll give you a better title. Maybe I'll give you different working conditions. But I don't have to pay you more necessarily. So we want to find out what true interests are, true objectives. Share information freely. The only way this is going to work is I got to know exactly what you want, you got to know exactly what I want. That's the only way this is going to work. So no deception. Just we tell the truth. We don't hold back information. Listen to the other party, what they want, what they need. Listen to what they say. Okay? Most of us are not good listeners, especially in negotiations. Listen.
Listen to what they say. Listen to what they don't say. Because that tells you something too. What's important to them and what's not. Lots of concessions and offers. Not lots of demands, lots of offers. Throw out possibilities. If this doesn't work, maybe this will work. Maybe that will work. Lots of possibilities. So we can explore possibilities together. Consider post-settlement agreements. After we settle, we'll settle on this. What else can we do to make this deal better for us? You know, you're going to sell me this product at this price, but we got a future. In the future, there's other things we can do to make that part of the deal, part of negotiations. Now, and search positions where one party is better off at no cost to the other party. This is important in integrated bargaining. There's things that I care about that you don't care about. Things that you care about that I don't care about. This is what we need to find out about and trade off to each other. Okay? So if, I don't know, this is about a job, and you would like to be called a vice president. You know what? I don't really care. I'll call you whatever you want to be called. You want to be a vice president? You can be a vice president. So, say fine, you're a vice president. But in return for that, you can be a vice president, but now we've got to look at something that I want that you don't care so much about. And I want that in return. And we'll talk more about that in just a second, because this is called log rolling. But it's find out things where one person is better off. I get what I want. It doesn't cost you really anything. Not that it costs you nothing, but it costs you very little. It's something you don't really care about. Give me what you don't care about because I care about it. If that makes sense. Okay? So again, we have to understand this. This needs a lot of communication. So, but here's the problem. In life, you never know which of these games you play. There's not a sign that says, we are now involved in pure distributed bargaining. Again, most of the time at work settings, it's going to be some mix of the two. But the truth is, no matter what happens, if you employ distributed bargaining tactics, you'll never get burned in negotiations. If you don't give information, if you lie, if you deceive, if you do all of those things, you'll never get beaten up badly in negotiations. But you will never reach that win-win point. You'll never get the best possible deal. Okay? So you can win in the short run, perhaps, but you'll never get the best solution. The only way to do that is by giving information freely. But, so if we come in and I tell you, this is exactly what I want, this is exactly what I need, but you think this is distributed bargaining. I just told you everything you need to know. So now you cut my throat. If I play the wrong game, I can really hurt myself. And in this case, the wrong game, distributive never kills you. Distributive, you'll always get something out of the deal, but never the best deal. But if you play integrative, you better be sure there's some chance that the other person is going to be playing the same game as you. Otherwise, you better walk away from the negotiations, because you're going to get slaughtered, because you've already given away too much information. Okay, and this is the dilemma, because you don't know what you should be doing before you start. You discover it, and you see what's going on, and you adjust accordingly. And basically, if you're playing the wrong game, then think about your back note, think about walking away, because you're playing the wrong game. But again, the more important the relationship is, the more important we should be seeking these integrated solutions. Okay, but most negotiations, there's both things going on. There's some issues may be distributed, some issues may be integrated. So we've got to be looking for this. The first thing you need to do is think about what's most important to you. Right? Which things you have to have, and which things you're willing to trade. Right? Because this is the idea of log rolling. Back to the point that just made. Log rolling. I'll give you something on this issue in return for something on this other issue. It's not just the price. If I come down, you go up. I give you something on price, you give me something on schedule of delivery. Okay? Because for me, schedule is more important than price. For you, price is more important than schedule. We can trade these things off. That's called log rolling. Okay? I give you something on one issue in return for something on a different issue. This is the key to finding integrated solutions. We trade things off.
Okay? We find new issues, maybe new things to add to the deal, things we didn't even talk about, but I think you might want, especially if they don't cost me a lot. I try to make the deal more and more attractive to you. But it all requires communications, and it requires you to think about which things are the most important for you to have. Okay, so, move to this, I keep telling you we'll come back to this. Lying. People lie in negotiations all the time. You know, you go to buy a car, a new car, and you know, the dealer tells you, this is the best price I can give you, offer you for this car. That is a lie. It is not the best price. It may be the best price he or she is willing to give you the car for. It's not the best price they can give you the car for. They can sell it to you for less. And you say, I can't possibly pay more than X thousand dollars, or here, X million pesos for the car. That's a lie. Of course you can. You don't want to, but you can. We always lie somewhat in negotiations. There are lies and then there are lies. There's always some lying going on. Okay? So, but it's the bad lies we want to avoid. So again, some lying takes place, but it's the bad lying, when you really are giving the person the wrong information. If you go buy a car and the salesperson says, this is the best price I can give you, if you believe that, then I have a bridge in Brooklyn I'd like to sell you. Okay? Because that means you'll believe anything. That's not true. But there are other kinds of lies that are much more important. I'm selling a house. Oh, yeah, this house, no problems. Oh, you know, this thing over here looks like this might have been termites. Have you eaten part of the house? No, we never had termites. That's a lie. That's a bad lie. Okay? That's not just lying about my willingness to pay for the price. That's lying about what I'm selling you. The car had never been in an accident. It's a lie. The car was in a total wreck. God knows what shape it's in. Those are the lies we got to worry about, not the lies about I can't pay more. So we're going to talk about how to avoid lying, how to avoid being lied to, and what to do when somebody lies to you. Quickly, we're going to talk about those things. Okay, how to avoid lying. First thing is, you know, make sure you know what the truth is and you know how to present it. You know, again, do your homework. Okay? Most people lie when something comes up, there's time pressure, they're trying to give the right answer when they don't have the right answer. So this happens in class. A student asks something, I don't know the answer. I don't know the answer to everything. What I should tell them is, I don't know, I'll look it up. Sometimes I may give them an answer, and I'm lying. We don't call it lying, but I'm lying. And the problem these days is, when I started as a professor, that was easy to get away with. I say something, students believe this. Now, everybody has one of these stupid things we call phones. And they punch it in and say, oh, wait a second, that's not true. I just looked this up on Google, and what you said is wrong. Yeah, you know what? You don't want to be lying like this, because you get caught. Because that's a really important thing. You know when you're most likely to lie? When you think you can get away with this. You're not likely to lie when you're not going to get away with this. So that's what we're going to have to try to convince you somehow, that it's not in your best interest to do this. But for you to avoid lying, and somebody asks you a question that makes you uncomfortable. So, you know, I don't know about Chile, but my guess is it's the same. In the United States, when politicians are on the news, they ask them questions. They say things like, well, if this bill comes before Congress next week, will you vote for it or against it? Now, the answer is either for it or against it. No politician in the United States ever answers that. Well, you know, that's a really good question. There are a lot of things to consider here. Blah, 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 blah. I asked you a question. Answer the question. They never answer the question. They answer a different question. There's a question I like. I'll answer that one. Not the one you asked me, because the one you asked me, I don't like. But the truth is, and when we talk about lying, is that's a way to avoid lying. You just don't answer the question. Answer a different question. You say something else. And if you're good enough at it, the word, pardon my English, if you're good at bullshitting, you can get away with this. You just say something else. Oh, yeah, okay. And they forget that you never answered the question in the first place. But it's a way to avoid lying. It says here, change reality. This is a very narrow set of circumstances. So I leave for work in the morning. My wife says, before you go to work, make sure to mail this bill. Put it in the mailbox. Okay.
So I go to work, I forget. She calls me. Did you mail the bill? Yeah, sure I did. No, I didn't. But it's easy. All I got to do now is go and mail the bill. I changed reality. Now I'm not lying anymore. Only a few times you can get away with this idea. But at least another way to avoid lying. Now, how to avoid being lied to? Look prepared. Look like you have access to information. Don't look like a victim. One of the things you tell people, I live in New Orleans, there's a lot of crime in New Orleans. People walk around the city of New Orleans with a map like this, a camera around their neck, and walk around like this. Why don't you just put a sign around your neck that says, please rob me? I'm a victim. Don't look like a victim. Don't go into negotiations with the papers scattered everywhere. And somebody asks you, well, what's the price? Oh, I don't know, I can't find it. Okay, I can lie to you. You can't get information. And sometimes, if you want to, so again, if you show you can get information, people won't lie to you, you'll get caught. And the other thing is, sometimes you can ask indirect questions that are less uncomfortable for the person. But the best way to avoid being lied to is by not lying. Because once you start lying, it's open season. I can lie to you. I don't want that to happen. And if you think you've been lied to, first decide if it was an intentional lie. Maybe it wasn't. Maybe the person was mistaken. Maybe they were wrong about something. But what you do, if you believe the person's lied, you don't say, oh my God, you're a liar, you lied to me. This is not the right way to do this. There's other ways of doing it. Huh, that's interesting. Because I just looked up this figure, and it says something different than that. Maybe you should check your figures. Or a stronger statement is, wow, you know, I'm really disappointed in what I think just happened here. I thought we were friends. I thought we had a relationship. I think you just lied to me. That really hurts. Don't just start screaming and lying back. Right? You want the person, if possible, to back away from that. And if you're being lied to, you want to check that back thing, but what you really want to do is walk away. Don't negotiate with liars. Right? Because it's hard to win the negotiations. And sometimes it's better not to negotiate at all. Now, first of all, let me start with the thing that says on the bottom here. Never, never, never negotiate with a significant other when there are any stakes involved. You don't negotiate with your husband, you don't negotiate with your wife. If there's anything that matters, because the relationship is all that matters. If your wife wants you to do something, the right answer is, yes, dear, and do it. All right? That's what you do. Same thing the other side, your husband, yes, dear, and do it. You don't negotiate. Because negotiating hurts the relationship. Okay? So there's some people you should never negotiate with. It's just a bad idea. But other times it makes some sense. Time is money and the stakes are low. We're negotiating over, so back to me and the woman in Hong Kong. And from my wife's perspective, you're wasting time. This is $2, give them $2. Well, for me, this is entertainment. I'm not wasting my time. This is fun. This is worth $2 to me to argue with this woman for a while. I like this. I enjoy this. But time is money and the stakes are low. You shouldn't be negotiating. Sometimes negotiation sends the wrong signal. You've gotten so much out of this deal. You shouldn't ask for more. It's greed at that point. And you come across badly. I got this, I got this, I got this. Well, how about you give me this as well? No. Sometimes you just shouldn't negotiate. Again, it just sends the wrong signal. It shows that you're greedy. That's not good. Sometimes you don't negotiate because you absolutely cannot trust the other party. This person lies to you all the time. You should not be negotiating with this person. Okay, there's no trust, there's no negotiation. Now, your backer is better than the best they can offer. So, you're going to buy my car, but the most you can offer me is $5,000. I've got 4 people here who are willing to give me $10,000 for the car. Why am I negotiating with you? We're wasting our time. You can't possibly give me a deal that I'll take. Or on the other hand, your backer is so bad. You're in such a weak position. You can try to negotiate, but what you really need to do is beg. Ask for a favor.
ask for a deal, but it's not negotiating anymore. I mean, your alternative is so bad, you have no options, you ask, you beg, you plead, all right? But you're not negotiating, okay? So there are times when it makes no sense to negotiate. And again, never negotiate with a significant other. If you're in a position of weakness, which you often are in negotiations, so, you know, you're in bad shape, and you're relative to the other party. You're looking for a job. There's lots of people applying for the job, and you don't have alternatives. You're in a weak position. So what do? Well, one thing you can do, again, if it's a business deal, maybe you can lose volume, increase margin. You can argue for a portfolio of things. Maybe you can't do that for a job or for other things. Don't reveal your weakness. It's called bluffing. We're playing poker. I don't have the cards, but I bet as if I do. If you don't know I don't have the cards, maybe I can win the hand. Okay? Leverage the other party's weakness. Don't talk about your weakness. Talk about their weakness, even though they're stronger than you. You want to spend time talking about. You want them to think about their weaknesses, not their strengths. Reframing the discussion. Now, this is something that's interesting. Any deal could be framed in terms of gains or losses for each side. Each side's going to gain something, each side potentially can lose something. If the discussion is about gains, okay, then people avoid risk. What that means is people are not willing to make concessions. If I think about what I can gain. But if I can convince you instead to think about what you can lose. When we talk about what you can lose, people are willing to change positions. All right, this is like your framing. There are signs everywhere. At least I go to work, I come home from work, there was somebody was selling condominiums. And there was a sign outside the building said, only three condominiums left. Now, what does that mean, only 3 left? I don't know how many there were. Maybe there was only 3 to begin with, and there's still only 3. I don't know. Maybe there were 12 and there's only 3. But the message is, if you don't buy now, you'll lose your opportunity to buy the apartment. I'm framing this decision for you in terms of loss. I want you to think about losing the opportunity. Because you're much more likely to shift your position if you think about things in terms of losses or gains. So, you try to discuss the thing, potential in terms of the potential loss to the other party. It's a way that makes that person more likely to move, because you're in a weak position, that's what you need them to do. Also, this is something to do, even for a job, you need a unique value proposition. You don't want anybody for this job. You want me. I can offer these things that no other candidate can offer. I can offer a product that no one else can give you. I know they can sell it to you for less, but I can sell the best. This is the only product that'll do this. Unique value proposition. Makes you more willing to pay for it. You're in a weak position, but you offer something that no one else offers. Or increase your strength by forming a coalition. You know, employees sometimes negotiate with management over wages or working conditions, and if you're the one person going into your manager and saying, you know, I need more money, yeah, get out of here. But if you can form a coalition, sometimes called a labor union, for example, and I have a bunch of people, now it's not only me going to walk out, we're all going to walk out. All of a sudden, your position looks better. But whether or not it's an employee or a buyer or a seller, find other weak parties and form a coalition with them and work together. Together you're stronger. Sometimes you can leverage your extreme weakness. It's like you do this and I'm out of this market. And if I'm out of the market, you lose an important customer or supplier or whatever it is. So I'm in such bad shape that if you get the best deal you can and you ruin me, I'm going to go bankrupt and that's going to hurt you. So that my extreme weakness is actually a source of negotiating power. And finally, figure out what the other side's source of power is. So if they have more power than you, why do they do that? Well, they have more alternatives. They have other people, other buyers, other sellers. Oh, again, do your homework. Find out where that is.
maybe you can attack the source of power and reduce their power relatively. Okay, so, again, this is quick. So let me sum up the points. Number one, homework. Before you start, find out what your costs are before you start. Find out the other side, anything you can. Find out what their costs are, what their alternatives are. You'd like to know something about their BATNA. What happens if they don't settle this? This is how you become a better negotiator. Do your homework before you start. Calculate your BATNA. What if I don't make a deal? What's going to happen? The better my alternatives, the more bargaining power I have. Be realistic about this, but think about it before you start. Think about what if it doesn't work. This particular negotiation, what can I do? What are my alternatives? Determine your reservation price. Use that BATNA to figure out the worst deal you're willing to accept. And don't ever take less than that. If you can't get the worst deal you're willing to accept, that means walk away. There's no deal. That's what it means. Okay? So you figure out this reservation price and you don't violate that reservation price. Right? If you can't get it, walk away. If you're not willing to walk away, you've lost a lot of bargaining power. You know, so again, you're buying something in these shops, you're in Hong Kong, you're in China, and you can't get the price, you walk out. Maybe it means you don't buy it. Again, if you fall in love with it, you're not going to walk away. Sometimes, and this has surely happened to me, and surely other people will tell you the same thing. Sometimes, if the person's not doing a lot of business that day, they may chase you out of the thing, get you back. No, come back, come back. This says there's more room here to negotiate, but you got to be willing to walk. And remember that we really are, for the most part, playing for the long run. Other than you're buying the little knickknacks from the woman in Hong Kong, the kind of negotiations you're going to do at work, there is a relationship. There is the long run. Getting the best deal you can possibly get by cutting the other person's throat is just not a long-term strategy. So keep in mind that you want to get the best deal you can, but keep in mind that you're going to have to interact with these people in the future. So you don't want to do it at the cost of ruining the relationship. Okay, so I got nothing else to tell you for right now. You want more detail, you got to take the course of negotiations. But for right now, this is what I have. So, are there any questions I can answer about any of this or anything else? Nothing. Okay. Either you're bored or there we go. Okay. Preguntas. I would like to know about some strategies for commodities products. For my example, I have a company that makes tofu. Makes what? Makes tofu. Tofu? Yeah. Okay. But tofu, there's very few competition, so it's a relatively easy product to sell. But in the other hand, I have a farm of free-range eggs. Okay. So that negotiation is extremely more difficult than selling tofu. So I would like to maybe get some examples from strategies for selling this type of products that... Well, no, wait, okay. Which one do you want help selling? You want help selling tofu or you want help selling eggs? The eggs. Okay, so they're free-range eggs. Yeah. So here's a term. Now, I do know what that means. But this is a term that I see. So they're not only free-range. They're free-range, vegetarian-fed chickens for these eggs. I'm thinking about all of this stuff, unique value proposition. These aren't just eggs. Because eggs, in fact, with all due respect, even if they're free-range eggs, you know what? For the most part, it doesn't really matter to me that much. But you want it to matter. Because that's what's going to get you a better price. So you got to convince me that your eggs are not just any eggs. In fact, I would think, it's funny, you say tofu, I would think tofu is harder to sell at a good price. Because tofu, it seems to me, maybe I'm ignorant and I apologize if I am. Tofu is tofu is tofu is tofu. I don't care who I buy it from. It's all the same thing. Eggs, I can differentiate my product, maybe. I can tell you, these are better eggs. They have less cholesterol than the other eggs. They have more protein than the other eggs. Now, I can't necessarily lie about this, but I can exaggerate.
you know, let me give you a different example for a moment. In the United States, there's a company that advertises that their chickens are never treated with antibiotics. You know what? It's against the law to feed antibiotics to chickens in the United States. That means that nobody's chicken is fed with antibiotics. But that doesn't matter. I didn't say only my chickens are fed with no antibiotics. I just told you a fact. My chickens have no antibiotics. So what sticks in your mind is, that must make my chickens different. But it doesn't. Same thing with my eggs. There are things that I can state that are true about my eggs that may be true about a lot of other people's eggs. So as long as I'm not lying, this is what I say. I make this as specialized as possible. So if you want the best eggs, you know, there are eggs. That's fine. If you want just eggs, you buy any eggs. You want eggs that have a lot of taste, a lot of protein, low cholesterol, I don't know what else we can talk about. You buy my eggs. And that's the tactic. The tactic is whatever you can do to differentiate your product. Because otherwise, if you don't do that, you may sell your eggs, but you can't sell them at a higher price. You can only sell them at the same price as everybody else's eggs. Because my BATNA is, if I don't buy your eggs, I'll buy somebody else's eggs. You gotta be, no. My eggs are different than everybody else's eggs. That's why you gotta buy them from me. And that's the only tactic I can think of to help sell eggs better. Okay? Does that help? It helps. Next one, happy chicken. What's the happy chicken? Yeah, chicken doesn't care if the chicken's happy or not. But yeah, you say that. I don't think so, but okay. Maybe. It sounds good. I mean, you know, happy chickens make better eggs. Yeah, sure, I don't know. I'll believe that, yeah. Anything else? Any other questions? Okay, please. For example, about the part of partner. In case of a monopoly market, what is my alternative in a monopoly, for example? You got to find something else. I mean, that's the point. If you're the person who owns the monopoly, then you have a perfect BATNA. Yeah. If I have to buy from you, I have zero BATNA. If I need this now, so I'd have to look for substitutes, something else I can buy. So that's why I use the example of water. I control all the water. You want to find an alternative to that? Good luck. But let me know how that turns out. But the government can help you because the government put the law to fix the price for them. The government can help you if the government has laws that stops you from being a monopoly. If the government allows you to be a monopoly, we're just talking about an example here, right? If the government has no regulation and allows you to gain a monopoly, if you have a monopoly, you have a monopoly. Government can't help you, nobody can help you. I've got the water. Okay? That's it. But you either buy it from me or you don't buy it. If you don't buy it, you die. Today, do you know perfect? A perfect monopoly? No, I don't know a perfect monopoly. Because these days, there are laws everywhere to stop it. So, not a perfect monopoly, but the closer you get to that, the bigger portion of the market you control, the better your BATNA. You're not going to have, I don't think there's anything, you can have a perfect monopoly anymore. For example, in Chile, the policy about the electrical, the lights, the electrical, yes. In the south of Chile, here in Santiago, they have something about monopoly. Oftentimes, you mean the utility company? Yeah. Oh, so oftentimes, that's right. In a lot of places, somebody has monopoly power to utility because, and the governments oftentimes allow this, because it's inefficient to have two companies have the infrastructure to provide the electricity for everybody. That would be inefficient. So they have to allow somebody to have some monopoly power. In the United States, it used to be the phone company. There was one phone company. AT&T was the only phone company because it was thought to be inefficient for somebody else to supply the possibility of phone service for everyone. So in that case, the phone company did used to have monopoly power. In a small market, a utility company may well have monopoly power, in which case you pay whatever price they ask you for. Now, in that case,
since the government is allowing the monopoly, the government can also regulate the price. So that they can't just charge anything they want. But if the government didn't do that, if they allowed the monopoly and didn't regulate the price, then, you know, you want lights? This is how much it's going to cost you. Otherwise, buy candles. Right? Yeah. Yes? Okay. You mentioned during the representation, if we looking for a job, okay? You mentioned some points, but in your opinion, what will be the most important thing we can use in that case? To get a job. Yes. To get to ask for the salary, because that is the big important No, thing. no, okay. Just getting the job. Yeah, because you mentioned the value proposition. Right. Value proposition would be. I'm unique. It's not true. You don't have 100 applicants. There's only one of me, Yeah. and I'm unique. Beyond that, what can you do? I mean, okay, so this is not about negotiations. This is about other things. This is about getting a job and about interviewing for a job. So, you know, what do? Simple things. Again, do your homework. You go to interview with a company, learn what that company does, and learn something about the company. You want to sound like you know what you're talking about when you get this job. Act like you care about this, that I like this job, it's important to me. I like people who like me, okay? You like me, this is good. This is a good signal, okay? Also, simple things about liking people like me. Figure out how to dress for the interview, okay? I don't care what the job is. You want to look like a professional, assuming it's some kind of professional job. You want to look like that. This matters. People, the first thing I see when you're interviewing for a job, you walk in the door, I see you. I have an impression, okay? I see the way you're dressed. Oh, I like that, I don't like that. It doesn't matter, whatever it is. But I see that. I want this person, the interviewer, to feel that somehow there's some similarity. Because this is called interpersonal attraction. And this is what's important in the interview process. I like you. You'll like me. I come to Chile, or any place I go, since I can only speak English, I find somebody who speaks English. Suddenly this person is like my long-lost cousin, or uncle, or brother. This is somebody I would never talk to back in the United States. But now, there's only 2 of us who speak this language in this country. That's not true here. That's not a big problem. But that's the idea. Okay? Just like in the interview process, again, part of getting a job. The evidence suggests that interviewers make up their mind about job candidates in the first 2 to 3 minutes of the interview. Okay? And a lot of times, you know, what happens in the first 2 or 3 minutes? You show up, hi, how are you? Yeah. Do you have any trouble finding my office? And you say, yeah, my God, I couldn't park anywhere. Okay, you might as well go home right then. You're not getting this job. That's the wrong answer. Because the first thing you told me is you're complaining about things. You made a bad impression. You walk in, you look like a slob. You didn't dress to show up for the interview. Well, this job doesn't really require me to face people. I don't care. You showed me you don't care. Go home. You're not going to get the job. There's a commercial in the United States. One last example. There's a commercial in the United States for a razor, right? Razor. And so this is a bunch of people lined up for this job interview. So all of the people are sitting on this side, and they're all dressed in really nice suits. And this guy's on the other side, but he looks up and sees the picture of the founder of the company. And the founder of the company's bald. He goes in the bathroom. He shaves all his hair off. He gets the job. Of course he gets the job. He looks like them. These are all things to do to help you. Okay? But in the end, I mean, you got to be qualified. I mean, that's true. But these are things to help you. Right? So you want to make a good impression, and that's what this is all about, is an impression. Thank you. You're welcome. Go. All right, well, 1 second. Yeah, go ahead. Okay, so as you mentioned, figuring out the partner Yes. point of each party is essential for negotiation. But what happens, for example, in an investment negotiation where one of the parties is discussing the whole information for the due diligence process, and the other party who is putting the money, they don't disclose that much of what they want. So that is difficult negotiation.
Okay, I mean, but, okay, so you don't have all the information, but it still is, it's this deal. If I can't make this deal, if I'm an investor and I don't have all the information I need, okay, so I can talk, I can see if I feel comfortable. But my bet is, if I don't make this deal, what are my alternatives? Do I have some other possibility? The more I have alternatives, the better my bet. So I don't need to have all the information. I may make the wrong decision, but I don't need all the information. All I have to do is think about alternatives. As long as I have alternatives, if you don't tell me everything I need to know, if I feel uncomfortable, I walk away. And that's the key, is the ability to walk away. So it's just a matter of figuring out, what do I do if I can't make this deal? Either side. If I don't have all the information, okay, we can talk. And if at the end you convince me to feel comfortable, we got a deal. Otherwise, I walk away. And that's what BATNA is good for, your ability to walk away. Okay? Yes, yes, yes. I want to ask to you, what's your opinion about the negotiation of the time when I need to promote my value proposition or my technology, and in the first step I need to find some allies to trust in me to putting my value proposition or my technology in the market. But later, when they prove my quality, I need to ask them for a money, for change the rules of the negotiation. What is your opinion about this change? Ask for the change. So we make a deal. In the first time, maybe I achieve a ROI in other aspect. Maybe achieving a prestige, achieving a name, or recognizing in the market, and later I need to change the rules and achieve a ROI in money aspect, you know. Okay, so I think, I'm not sure I understand what you're asking, but I think I understand what you're asking. Is, you know, so you're going to go in, so the next time that I say, look, I need more money for this. Okay, well, why should I give you more money? I mean, you know, we have a deal before. I gave you this much money. Yeah, but you know what? That's because you didn't trust me. Now I have a reputation. I have a track record. You can see how I did. And you know what? Now my alternatives are much better. So now I want to sell you this product, this service, this technology at X dollars instead of Y dollars. If you don't want to take that, that's okay. I think it's worth it to you because I've proven that I can perform, but more importantly from a negotiations point of view, but if you don't want to take it, that's okay too, because now I have a reputation. Now I can sell my technology somewhere else. If you don't buy it, somebody else will. Okay? And that's the negotiation part. Your BATNA just got much, much better. Because now you're a known quantity instead of before we didn't really know about you. Alright? So that's what you want to emphasize. You know, I'm known, that's why you have to pay more. And by the way, P.S., if you don't pay more, that's fine. I'll go somewhere else. I don't have to sell it to you. I got other people who buy it. Okay. Perfect. Okay? Alright, one more, then we gotta get out of here. Alright, go ahead. Okay. I wanted to Alright, we'll take both of you. That's better. go back to the meeting what Hugh was talking about. And about the looks. Yeah. I want to your opinion in if about the looks are changing in this like what you say, like this year when new millennials are being new professionals, and it's like what they, I read this a lot, like you want to be rich but you don't have to look rich. So this happens to me also, like maybe I don't look professional in terms of what I'm wearing, but it doesn't say anything like how I think. Okay, so, well, my opinion, Yeah. I don't care what you think. All I care about is how you look, because that's what I see. If I get to spend time with you, then over time, what I really care about is what you think and what you can do. But we don't have time. We're going to be here for a couple of minutes only. And a couple of minutes, all I can judge is the way you dress, the way you speak, the way you sit. So I'm telling you, again, my opinion,
I don't care. You want to tell me it's what I can do that counts. Yeah. Good luck with that. Dress accordingly. Dress for the role. Doesn't mean you got to show up in a coat and tie for every job, but you got to look somewhat professional. Okay? You go in looking like, pardon me, a slob, and I'm not saying you look like a slob. You don't look like a slob, then people are going to judge you accordingly. Yeah. And I agree with that, but I'm thinking more like into the near future. I think always, it's always going to be true that people are going to judge you by the way you look. Now, maybe there's going to be a time where you're supposed to look is different. So maybe let's take a simple thing. Today, in today's world, if you show up with tattoos, people may judge that negatively. It turns out they do. Right? Now, maybe 20 years from now, if you don't have tattoos, they'll judge it negatively. Okay, I'll tell you what, come back in 20 years and let's see what happens. For right now, if you got a tattoo, cover it. Okay? That's why you don't get tattoos in a place that you can see. Alright? So that way you can cover them up. You have it on your back, you have it on your leg, okay. But you have a tattoo you can see, it's going to hurt you. So, you know, you're right, and things are changing, but they haven't changed that much. I mean, I'm gonna judge you based on the way you dress and the way you look. That's just the way it is. All right, last question. Go ahead. We're right. What's that? We're right. We're right? All right. We're all right, okay. Okay, can I ask you the last one? All right. Go ahead. Okay, in Chile, In Chile. yeah, when you are looking for a job, Yes. they usually ask you for the expected salary Yeah. and feeling. Yeah. I don't know if somebody else feels well the same, but then that I was showing my reservation price. So what do you recommend? You're not showing your reservation price. You're showing your target price, your target point. If you're showing your reservation price, you're giving the wrong information. Okay? Then you're giving the wrong answer. If you tell them the least you're willing to accept, that's your reservation price. Don't tell them that. When they ask what you want, now again, do your homework. Okay? You don't want to be stupid about this. You want to know something about the range of salaries. You want to ask for more than you think they're actually going to give you. Always overstate. Yeah, but I have a point there. Go ahead. Because if you increase the amount, you're not getting the job. Yeah. And you think that if you give the low price, you're going to get the job. But you're wrong. It is probably the average. But you're wrong. You're not going to get the price. Just because you give the lower price, if in fact, as long as the price you give is a fair, reasonable price in the market, it's what you can expect for this job. You are not going to lose the job because you failed to underbid, which is what you're talking about. If you do that, if I'm willing to pay you $60,000 and you say $50,000, I promise you how much I'm going to pay you. I know what I'm going to pay you. $50,000. I'm never going to tell you, no, you can get $10,000. We're never going to do that. Okay? Now, if that's the difference, you ask for 60, if that's the market, then you'll get it. If you ask for 65, you can't get 65. If you ask for 150, then you won't get the job. Okay? Because that's stupid. You ask for too much. You're not going to lose a job for a few $1,000s that you ask for too much. If you ask for too little, that's how much you're going to get, and you're going to be unhappy with it. Because once you get on the job, you can get this job at 50, and everybody around you is making 60, and your friends are all making 60, and you're making 50, you're going to be unhappy. Don't do that. Don't go below what you really think that you should get. Okay? Ask for real, maybe a little more. Not a ridiculous amount more. You're not going to lose the job for a few $1,000s in terms of what they asked you for. Okay? It's just not going to happen. I shouldn't say, I don't know, maybe it can happen, but it's not likely it's going to happen. If I want you, as long as your offer in terms of what you'll come to work for is reasonable, if I'm not willing to give you that much, I'll tell you what I'm going to give you. And that's it. I'm not going to just dismiss you, as long as what you're saying is reasonable. Okay? All right, I'm sorry. On that note, we gotta quit. So, in any event, this is supposed to be a realistic preview of what the program is like. You get to listen to somebody like me go on and talk with this funny accent. But I teach in this program. This is what you get, and I hope this was useful to you. In any event, thank you for coming, and have a good day. Thank you. Thank you very much.
Thank you. Vamos a comenzar. Hola a todos. Bueno, vamos a empezar la ayudantía. Mi nombre es Humberto Jiménez, soy egresado acá de la facultad y ayudante del profesor Javier en este curso. ¿Sí? La ayudantía de hoy día, bueno, la primera ayudantía del curso, ¿cuántas clases les quedan a ustedes? Una. Entonces creo que al menos deberíamos agendar otra ayudantía. ¿Sí? Voy a hablar con la coordinadora para ver cuándo puede ser, cuándo pueden ustedes. En principio, en la semana de este horario, no sé si les complica o no, pero entiendo que los sábados tienen clase. Y el viernes también. Así que voy a hablar con la coordinadora y con el profe también para que coordinemos otra ayudantía, pensando en que en la ayudantía de hoy día no vamos a cubrir en ningún caso todos los contenidos del curso. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda antes del curso, de su experiencia hasta el momento? ¿Tienen una tarea de entregar el próximo martes? Por ahí el profe dijo que iba a subir una aclaración a la primera tarea, nunca la subió, entonces en realidad no supimos nunca qué aclaración era. Y lo que pasa es que yo creo que particularmente en el último punto, donde había que calcular la elasticidad precio en un punto, había personas que lo hicieron dándole valores, y otras personas que usaron como una expresión. Yo creo que ese era el punto que, por lo menos a Vox Populi, estaba como más tenso. Pero no sé si era sobre ese punto, ¿no? O sea, él dijo una aclaración que parece que todos tienen, pero... Yo le pregunté, por la pregunta dijo que la redacción de la pregunta había quedado muy ambigua. Entonces nos iba a enviar una aclaración sobre ese punto para que hiciera. Entonces por eso al final todos contestamos distintas de esas cosas. Bueno, la tarea, ¿cómo la encontraron? Bien, larga. ¿Larga? O sea, la primera, aquí ya entrega. Ya. Bueno, en el contexto del curso, yo hago las tareas. Así que yo hago las tareas, sí, así que en cualquier, pues yo reviso también. Así que para las futuras tareas, si tienen alguna pregunta de ese estilo respecto a un particular, yo no sabía que el profe le había dicho que le iba a subir una corrección. Pero de todas formas, quédense tranquilos, no es que la corrección sea como de forma tan apegada a una pauta en particular, sino que también siempre se considera lo que ustedes están planteando, los supuestos que ustedes se ponen en cada una de las preguntas, así que no es que la mitad del curso va a tener 0 puntos y la otra mitad va a tener todo el contrario. ¿Ya? Así que con eso. Hola. ¿Este formato de 3 partes así va a ser el examen? Debería ser. ¿Sí? La idea siempre, bueno, la ayudantía, tanto, ya metiendo también la ayudantía, la tarea 1, la tarea 2 también, que ya le subimos, sigue una estructura muy parecida a la que es la ayudantía, o sea, una sección de comentes, donde tenemos que evaluar la veracidad de las distintas afirmaciones que nos están entregando, ejercicios matemáticos y alguna que otra aplicación. Esa es la estructura para la ayudantía, para la tarea y probablemente también sea para el examen. ¿Sí? Así que, bueno, si tienen alguna duda respecto a algún contenido del curso en particular, sobre las tareas, sobre la ayudantía, bibliografía para el curso, me pueden escribir un correo y ahí lo estamos conversando
Yo no sé si la preocupación de los demás, pero yo te quiero transmitir mi preocupación porque entiendo que quedan 2 tareas más, nos queda solo una clase más, por ende una semana más. Esta tarea se entrega el martes, ahí ya el viernes tenemos la siguiente clase y a los siguientes días ya vamos a empezar con otras 2 materias, porque ahora estamos en paralelo con microeconomía y contabilidad. Entonces, yo no entiendo muy bien los plazos, son 2 tareas más que se supone nos van a llegar, no sé en qué minuto, y siento que se nos van a cruzar con las nuevas materias que vamos a empezar, 1, y 2, el examen, además, que por lo que nos dijo el profesor, iba a ser de 3 horas. Entonces, la verdad es que quiero entender bien cómo es la metodología del curso porque tengo la sensación que hay bastantes dudas, al menos en mi caso, probablemente soy vocera de todo. Y yo creo que sería súper bueno que tú nos ayudes en eso porque encuentro que esto es un posgrado, ¿no? Y de repente por ahí las cosas no están ajustándose correctamente a los tiempos de lo que tenemos que hacer. Entonces, si tú nos aclaras un poco sería muy bueno. Ya, perfecto. O sea, verdad, qué bueno que también lo plantean para también ir regulando el curso en función de lo que ustedes están más sintiendo sobre el curso. Este curso además es más cortito, son pocas clases, más reducidos. En otras versiones del programa, claro, se pensaban 4 tareas, un examen, tal como ustedes lo tienen en el programa. Pero dado esto, lo que sí podría hacer es al menos conversar con el profe ustedes tienen que entregar la tarea el próximo martes. Quizá una solución posible podría ser que no sean 4 tareas y que solo sean 3. Entonces, de manera que no se les cruce con otros cursos, por ejemplo, que la idea es que una vez que ya empiecen otros cursos, que ya esté cerrado. Eso como primera opción, y además voy a discutir con él la extensión de la tarea. Y además que como él nos comentó también que nos hacía falta incluirle al contenido monopolio. Sí. Entonces, el viernes del examen, el mismo viernes va a dar clase. Entonces como que ¿este viernes es el examen? El próximo viernes. Entonces como que no se entiende tampoco. ¿Ustedes tienen clase este viernes? No, el próximo. La siguiente clase es el próximo viernes. Sí, y tiene la última clase y además el examen. Sí. Que era una parte presencial y iba a dejar otra parte para la clase. Va a dar una clase de monopolio ese día y yo me doy una tarea de monopolio que no sé para cuándo trabajar. Y ese día va a ser el examen de lo que vimos hasta el sábado pasado, ¿no? Pero sí. Tiene una parte del examen presencial y otra parte que era para la casa. Sí, pero yo creo que los programas se unieron porque nosotros que somos de finanzas nos decían que el curso terminaba el 5 de julio, el curso de microeconomía. Y posterior fue que nos enteramos la semana pasada, esta semana porque yo entiendo que a ustedes le vienen otras materias posterior a... Sí. Así es. Así es. Y entiendo que además la modalidad del examen también se cambió en el intertanto, porque era un examen que era un trabajo, que era de grupo, que ese iba a ser el examen, y finalmente se cambió a un examen individual y presencial. Entonces, la verdad es que un poco perdidos. Ya voy a hablar con el profe y con la coordinadora entonces para tener claridad con esto. Creo que sería ideal, dado lo ajustado de los tiempos, que tengamos la siguiente ayudantía, pienso, el próximo jueves. El próximo jueves a la misma hora, pensando que ustedes tienen el examen y última clase el viernes. Y voy a hablar con el profe para al menos estructurar bien y ustedes tengan claridad respecto a cómo va a ser el término del curso con el examen, con la tarea que falta, el contenido que falta, qué va a pasar con ese contenido. Quizás lo que podría hacer es que ese contenido que falta, más que evaluarse ese mismo día del examen, podría ser parte de lo que va a ser la última tarea, algo así. Pero como les digo, lo voy a conversar con el profe en cuanto tenga una respuesta de él y lo coordinemos también con la coordinadora del programa, le hacemos llegar toda la información. De todas formas, igual no tiene mucho sentido que sea presencial el examen, ¿cierto? Que falta una pura clase. Creo que se ahorra tiempo usted, nosotros aprovechamos mejor la clase, entonces... Además se supone que las clases son para pasar materia, no para presentar exámenes.
Se lo voy a comentar al profe. La verdad es que en cuanto a la decisión de las evaluaciones, en este caso recae en el profe más que en mí, pero lo voy a conversar con él, voy a plantear estas inquietudes y ver cómo podemos también arreglar los tiempos y la modalidad finalmente de evaluación para que ustedes tampoco estén tan exigiendo por otros cursos también. ¿Se entiende? ¿Sí? Gracias. ¿Es posible encontrar con la nota de la tarea 1 o con la solución de la tarea 1 en el corto plazo, antes de llegar al examen? Las notas van a estar antes del examen, al menos de la tarea 1. Siempre hay un plazo de 2 semanas para entregar las notas, así que las notas del examen de la tarea 1 deberían estar más tardar en 2 martes más. Y eso es. En realidad después de todo. Y no, porque no sabemos todavía si el examen va a quedar en la clase o si vamos a hacer. Si es que el examen es efectivamente ese viernes, entonces claro, voy a intentar tener las notas antes. Ustedes tengan las notas antes, al menos la tarea 1 antes del examen. Pero Si tienes la pauta de la tarea, igual la podrías subir antes para ir nosotros chequeando. La pauta de la solución. Les voy a subir la pauta de la tarea. El martes siguiente, cuando ustedes entreguen la tarea, les voy a subir la pauta de esa tarea. Y les voy a subir la pauta de la ayudantía de hoy. Y creo que para aprovechar el tiempo, también la próxima ayudantía se las podría subir con pauta. Y acá llegamos a desarrollarla, ver todas las preguntas que ustedes tengan, para que también tengan espacio y discutamos y aprovechemos la ayudantía lo mejor posible. Pero en cuanto a las pautas, sí, van a estar todas. ¿Ya? ¿Alguna otra duda antes de partir? La ayudantía de hoy día vamos a revisar un poco de hartas cosas. Elasticidades, excedentes, impuestos y subsidios, precios máximos y precios mínimos, comercio internacional, y espero que esto también le aclare dudas respecto a la tarea 2, porque la tarea 2 también se incorporan esos contextos. ¿Sí? Así que, como les comentaba, la primera parte son comentes, lo discutimos, luego pasamos a 2 matemáticos, uno de aplicación de impuestos y otro de comercio internacional. ¿Sí? Vamos entonces con el primer comentario. El primer comentario dice: en tiendas patrias, el precio de la carne sube fuertemente. Pese a esto, al mismo tiempo observamos que la gente demanda carne en grandes cantidades. Esto nos permite afirmar que, a mayor precio de la carne, mayor será la cantidad demandada, poniendo en duda la teoría de demanda y su pendiente negativo. ¿Falso? ¿Verdadero? ¿Cierto? ¿Por qué es falso? Porque igual influyen otros factores, porque para el mes de septiembre también se tendría que considerar que hay bonos, aguinaldos, cosas así, lo cual la gente tiene un mayor poder adquisitivo como para tener más posibilidad de comprar carne, y por otro lado, culturalmente también es un periodo en el cual es de celebración, entonces no necesariamente va a ser el único factor para analizar la curva. Es decir, tenemos variables exógenas que mueven la curva, pero que es por un periodo determinado. Ya, hay variables exógenas que mueven la curva. Sí. Eso, claro, son estos factores exógenos que tú dices, por ejemplo, el ingreso, un top cualquiera, y tú dices que mueven la curva. ¿Sí? Desplaza la demanda. Desplaza la demanda. En el fondo hay todos los agentes que son externos, que no hay relación con precio o con cantidad, son factores que mueven las curvas en su desplazamiento y no en lo largo de la curva. En este caso, el desplazador externo movería la demanda hacia la derecha, y en ese caso explicaría un aumento en la demanda de un mayor precio. Entonces la relación que está acá estaría... Es verdad. O sea, no sube, o sea, no va contra la ley de la teoría de demanda y ¿qué dice? Claro. O sea, entonces en este caso, el que nosotros veamos un mayor precio y también una mayor cantidad, no implica que la relación de esas dos variables, no es que yo vea un mayor precio y compro más, sino que ustedes dicen, lo que pasó en verdad es que un factor exógeno movió la demanda, esa expansión de la demanda lleva automáticamente un mayor precio comparando con la oferta en sí. O sea, no pone en duda. No lo pone en duda, sino que efectivamente siguen siendo demandas reales. Una consulta.
En términos de los comentes, yo debería entender que literalmente cuando usted dice, poniendo en duda la teoría de demanda y su pendiente negativa, usted está de alguna manera llevándonos a pensar en la pendiente, o sea, en la cantidad demandada, ¿cierto? Si uno interpreta literalmente eso, matemáticamente sí tiene pendiente negativa, pero tal como dice el señor, pueden haber otros factores que hacen que se desplace la demanda, ¿cierto? Claro. Por lo tanto, no estaría sobre la misma recta. O sea, estoy haciendo una interpretación súper literal de lo que dice ahí, poniendo en duda la teoría de demanda y su pendiente negativa, ¿cierto? ¿Es correcto hacer ese tipo de interpretación? Sí. ¿Sí? Porque yo trabajo mucho interpretando estas cosas legales, entonces siempre voy a analizar los términos más que el contexto. ¿Ya? No, sí, está perfecto. Lo que pasa es que de hecho acá se plantea, en la primera parte del comente, se dice explícitamente que hay una relación positiva entre precio y cantidad. Claro. Al final dice, tenemos más precio, tenemos más cantidad, entonces eso invalida lo que nosotros conocemos como la teoría de la demanda, en que la demanda clásica tiene pendiente negativa. Entonces por eso el comente sería falso, porque nosotros tenemos una oferta en este caso, una demanda con este precio, perdón, esta cantidad y este precio. Entonces efectivamente lo que está pasando acá es que es un factor exógeno al modelo que finalmente está moviendo estas curvas, y en este caso es la curva de demanda. Entonces vamos a tener acá una expansión de la curva de demanda, y efectivamente este nuevo punto tiene asociado un Q mayor y un precio mayor. ¿Sí? Entonces el comentario es falso. Lo que está pasando acá es un movimiento de la curva de demanda a raíz de un cambio en factores exógenos. ¿Sí? Ahora, otra cosa que también es importante que tengan en consideración es la diferencia entre cantidad demandada y la diferencia entre demanda. ¿Cuál es la demanda? Cuando hablamos de demanda, hablamos de la función de la demanda. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de movimiento en la demanda, hablamos de este tipo de movimiento. Humberto, una consulta, solo por un tema semántico. Cuando hablas de movimiento, es desplazamiento. Desplazamiento. Ya. Sí, porque en una parte la fuerza se mueve a lo largo. Entonces, eso es lo que justamente digo. ok, ya. ¿Sí? Solo por semántica, porque Sí. no lo pueden marcar. Entonces mejor hagamos esa distinción. Acá son desplazamientos. La demanda se desplaza, la oferta se desplaza. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Por factores exógenos. Cuando hablamos de cambios en la cantidad demandada o ofertada, hablamos de movimientos a lo largo de esa curva. ¿Sí? Entonces un movimiento de la cantidad demandada es un movimiento a lo largo de la curva de demanda. Un movimiento de la cantidad ofrecida es un movimiento a lo largo de la curva de oferta. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando hay desplazamientos, lo que está influenciando es cualquier factor exógeno que finalmente mueva las curvas. En el caso de la demanda, por ejemplo, ¿qué factor exógeno podemos encontrar? Ingreso, gusto y preferencia. Lo que pasa con productos sustitutos complementarios. ¿Sí? ¿Qué más? Temporalidades, por ejemplo. ¿Sí? Pero al final son cualquier cosa que no es P ni Q. En el caso de la oferta, tenemos que también el tiempo, por ejemplo, puede modificar la oferta. El precio de los insumos. El precio de los insumos, claro, el costo como la estructura productiva, perdón. La innovación, si cambia la tecnología o lo de la empresa. ¿Sí? Finalmente son factores exógenos que no son P ni Q. ¿Sí? Entonces, ¿qué conclusión tenemos de esto? Que los únicos factores endógenos de este modelo son precio y cantidad. ¿Sí? Entonces acá tenemos un desplazamiento de... Entonces el primer comentario sería falso. ¿Sí?
Vamos con el segundo. Segundo dice, pensando que ya no estamos en fiestas patrias, ¿qué ocurre con la demanda de bebidas si el precio de la carne baja? ¿Y qué pasa con la demanda de pollos si el precio de la carne baja? Primero, ¿qué relación tienen estas dos cuestiones con la carne? Bebida complementario a la carne, ¿verdad? Y el pollo sustituto. ¿Sí? Entonces finalmente estamos diciendo cómo afecta lo que ocurre en el mercado de la carne en otros mercados. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si el precio... Perdón, no, está bien, no. Quiere decir que de los signos, digamos, en función de la dirección entre un complementario y un sustituto. Claro. Cómo se mueve. Son complementarios signos opuestos, en buenas cuentas. Y sustituto es, o sea, si uno baja, lo que sube en términos de, por ejemplo, en el caso de la carne, al bajar el precio, debe ser complementario, debe subir. ¿Qué sube? Pero ¿qué es lo que sube? Debe subir la demanda. ¿La demanda de qué? De la bebida en este caso. Claro. Exacto. ¿Sí? Por tanto, ahí por eso digo, más decir en dirección. Una relación negativa o inversa. ¿Sí? Entonces, en el caso de la bebida dijimos, baja el precio de la carne. Y aumenta la cantidad de bebida del día. Aumenta la demanda de bebida porque finalmente si baja el precio de la carne, yo consumo más carne, pero para consumir carne tengo que consumir bebida también. Entonces aumenta la demanda de bebida. ¿Sí? Aumenta el Q de bebida. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahora con el sustituto? Que sería el pollo. Baja el precio de la carne, disminuye la demanda de carne. ¿Qué pasa? ¿Estamos hablando de sustituto o de complementario? Sustituto. Aumenta el pollo. Si baja el precio de la carne. Si baja el precio de la carne, aumenta el pollo o disminuye. Baja la demanda de pollo. Baja el precio de la carne. Si baja el precio de la carne es relativamente más barata ahora que el pollo que antes. Por lo tanto, la demanda de pollo disminuye. ¿Sí? Entonces, finalmente, baja el precio de la carne, consumo más carne, como son sustitutos, dejo de comer un poco pollo para comer carne. Pero eso sería en el contexto que no estuviéramos pensando en que ya no estamos en fiestas patrias. ¿Cómo, perdón? Ya no estamos en fiestas patrias. Ya no estamos en fiestas patrias. Por lo tanto, dada esa variable estacional, ya no consumiríamos mucha carne, porque ya se pasó la época de asado, ¿cierto? ¿Ya? O sea, no necesariamente. O sea, claro, al final estamos diciendo... ya pasó la fiesta patria, porque el comente se hace alusión a las fiestas patrias porque está llegando a pensar que hay alto consumo de fiestas patrias, ¿cierto? Claro, que al final reconocemos que hay un efecto anormal en fiestas patrias porque por gusto consumimos más carne. Entonces, si uno evaluara los bienes sin la variable de fiestas patrias, claramente que la baja del precio de un producto, ¿cierto? Puede aumentar el consumo del otro y se movería de forma inversa. Claro, sí, al final esto es como un contexto normal en el que no hay nada raro en el ambiente. ¿Qué pasa entre dos bienes que son complementos y sustitutos cuando uno de ellos baja el precio? ¿Sí? Entonces, concluyendo, ¿qué pasa con la demanda de bebidas si el precio de la carne baja? Aumenta porque consumo más bebida, consumo más carne, y para consumir más carne tengo que también consumir más bebida. Si baja el precio de la carne con respecto al pollo, consumo más carne, la carne ahora es relativamente más barata que antes respecto al pollo, por lo tanto, baja la demanda de eso. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con eso? Sí, la dirección. Porque entiendo que los bienes sustitutos van en direcciones opuestas. Y como lo estás diciendo, parece que fueran en la misma dirección. Entonces me enredo. ¿La dirección de qué? Porque en los sustitutos, por este ejemplo, cuando baja el precio de la carne, el precio del pollo. La demanda del pollo. Perdón, la demanda del pollo baja también. Claro. ¿Estoy bien? Sí. Baja el precio de la carne, baja la cantidad de pollo que se vende. O sea, una relación directa. Entonces es la misma dirección. En el caso de pero precio y cantidad. Y en ese caso, pero precio y cantidad. Si evalúas precio, ahí la sí. dirección es complementaria. Si evalúan demanda y demanda, son inversos. Son inversos, claro. Lo que nos sirve acá es qué concepto para efectivamente analizar eso.
La elasticidad precio cruzado. ¿Sí? ¿Qué es la elasticidad precio cruzado? ¿Qué es la elasticidad? ¿Cuánto varía el consumo en relación a la variación del precio? Entonces, una medida sensibilidad. ¿Qué tan sensible es la demanda a la oferta con respecto al precio? O sea, si nos mueve mucho el precio, nosotros ¿qué hacemos? Dejamos de consumir, pero poquito, dejamos de consumir mucho, no consumimos más. Es una medida de sensibilidad de Q respecto a precio. ¿Sí? Pero el precio de otro producto. La elasticidad secas es el precio del mismo producto. Sí, la seca de La elasticidad cruzada es respecto al precio del producto. ¿Sí? QA dividido por PT. Entonces, si la elasticidad, por ejemplo, de Q de X respecto al precio de Y, en el caso de que esto es un complemento. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué dijimos si vamos a analizar? Esta va a ser el precio de la carne. Esta va a ser carne. Esto va a ser B. ¿Sí? Baja el precio de la carne. Y nosotros dijimos que si baja el precio de la carne, esto es el mercado de bebidas. Baja el precio de la carne, vamos a consumir más carne, por lo tanto vamos a consumir más bebidas. ¿Qué pasa acá? Aumenta la demanda de bebidas. ¿Sí? Esto tiene asociado un mayor precio, aumenta el precio y aumenta la cantidad. Entonces, esta relación, ¿cómo es? Positiva. Baja el precio, aumenta cantidad. Por lo tanto, esta relación es inversa. O sea que el valor de esta elasticidad va a ser menor a 0. Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa con el caso de los sustitutos? Q de Z y P de I. Estos son sustitutos. Esto va a ser pollo ahora. Esto va a ser carne. Entonces ahora tenemos lo siguiente. Entonces en el caso de los pollos, sabemos que baja el precio de la carne, por lo tanto ahora vamos a consumir más o menos carne, más carne, por lo tanto ¿qué pasa con la demanda de pollos? Baja. Entonces ahora disminuye la cantidad, disminuye el precio. ¿Sí? Respecto a la situación inicial del mercado. Entonces, si baja el precio de la carne, baja la cantidad de pollo. Si aumenta el precio de la carne, aumenta la cantidad de pollo. Por lo tanto, esta relación va a ser mayor. Es positivo. O sea, hay una relación directa, una relación inversa, elasticidad menor a 0, elasticidad cruzada mayor a 0. ¿Y se puede llamar elasticidad cruzada negativa, elasticidad cruzada positiva? Es que al final esto va a ser un numerito. Nosotros vamos a dar un valor. Y ese valor va a ser negativo o positivo. ¿Sí? Entonces ahí nosotros sabemos que si ese valor es negativo, son complementos, si es positivo, son sustitutos. ¿Sí? Ahí baja el precio del pollo en el acá baja, acá también baja el precio del pollo. Pero siempre es precio de uno respecto al Q de otro. ¿Sí? O sea, en verdad Q de un cliente respecto al precio del otro. ¿Sí? ¿Y qué pasa si la elasticidad cruzada es 0? Q de B de I, ¿que esto igual a 0? ¿Son qué? Recuerden que los bienes neutros inferiores, superiores o normales son siempre respecto a el ingreso. Sí. ¿Sí? Estos son bienes que ordinarios, que no se afectan, no tienen ninguna relación de complementariedad o sustitución entre ellos. ¿Sí? Claro, al final esto es precio de bebidas, o sea, precio de carne y... ¿Sí? Quizás, no sé, pero... ¿Cómo se le llama? En principio... O sea, son bienes que no tienen ninguna relación de sustitución ni complementaria. ¿Sí?
Vamos con la 3. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿No? La 3 dice, explique y grafique la siguiente situación. Debido a la disminución en la cosecha de caña de azúcar, el precio del azúcar se elevó. Junto con esto se observó una disminución en el precio del té. Complementario. ¿Qué sería el té y el azúcar? No, complementario. ¿Sabes lo que tomate con azúcar? Sí, el té y el... La caña. Ya, entonces tenemos que son complementarios. ¿Sí? ¿Y qué dice la primera parte? Que disminuye la cosecha de azúcar, la cosecha de caña de azúcar, por lo tanto el precio del azúcar se elevó. Entonces, ¿cómo es mejor ir viendo estos cambios? Graficar qué pasa en el mercado del azúcar y luego graficar qué pasa en el mercado del té. ¿Sí? En este caso, asumimos que el azúcar que nosotros consumimos es de caña. Sí. O sea, que no hay endulzantes ni... No, porque saben que puede ser la que consumimos. Ah, la de remolacha. Sí, estamos asumiendo que 100%. O sea, es relevante la comparación. Sí, claro, porque si pensamos que es de caña de azúcar y pensamos que el precio del azúcar que se elevó de la remolacha, no tendría... Es un buen punto. Sí, podría ser. Porque al final... azúcar importada. Sí, porque podríamos, o sea, una variante de esto en verdad, y podríamos ver qué pasa con el azúcar de estas de caña, qué pasa con el azúcar de remolacha. Hay otro análisis porque son sustitutos, ¿sí? Pero en este caso, claro, asumimos que en verdad el té que se toma es con el azúcar que aparece, ¿sí? Entonces este es azúcar. ¿Qué pasa en este mercado? Hay una contracción de la oferta. ¿Qué pasa? Una contracción de la oferta. ¿Se contrae la oferta? Sí. ¿Por qué? Porque hay una estacionalidad de ¿Por qué hizo la cosecha? Disminuyó la cosecha. Entonces, teníamos este Q, ahora baja el Q y pasa a el precio, sube el precio. Que es justamente lo que dice ahí, el precio del azúcar se eleva. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora con el mercado del té? Disminuye la demanda. Pero recuerden que siempre es, o sea, en este caso, primero disminuye la demanda y dado que disminuye la demanda, vemos un menor precio. ¿Sí? Todavía estamos en un contexto de competencia perfecta, donde ningún actor puede modificar el precio por sí solo, por lo tanto, las fuerzas del mercado finalmente nos están llevando a que tenemos un menor precio. ¿Sí? Entonces acá efectivamente disminuye la demanda. ¿Qué pasa? Disminuye el Q y baja el precio del té, que es justamente lo que vemos. ¿Sí? Hay una disminución del precio del té que es provocado por una caída en la demanda, en la función de demanda. ¿Y por qué se desplaza la demanda? Porque finalmente está ocurriendo algo en un mercado de un bien complementario. ¿Sí? Con el 4. La quisiera usar la demanda de duraznos y de crema es positiva, ya que son complementarios en el consumo. Y aquí asumiendo que a todos nos gusta comer duraznos con crema. ¿Sí?
¿Es falso? ¿Qué dijimos? Ah, borramos. Era, ¿qué pasaba con el complementario menor o mayor a 0? Menor a 0. ¿Por qué? Si bajaba el precio de 1, aumentaba el Q del otro, ¿verdad? Entonces, acá dice que es positiva, falso, ¿por qué? Porque tiene que ser negativo. Si es que son complementarios efectivamente. ¿Sí? Entonces el componente 4 sería falso. ¿Por qué es falso? Porque la elasticidad cruzada de bienes complementarios es negativa, no es positivo. Que fueran bienes sustitutos, ahí nosotros podríamos pensar que efectivamente dos bienes sustitutos tienen una relación positiva. ¿Sí? Pero no es el caso. ¿Alguna duda hasta acá? De velocidades, movimientos de curvas, a lo largo de las curvas, ¿no? Ya, vamos entonces con el componente cíclico. Dos amigos, mientras estudian para su prueba de microeconomía, discuten acerca del impacto de los impuestos en oferentes y demandantes. El primero de ellos plantea que los impuestos deben ir a los oferentes, pues son ellos los únicos que obtienen rentabilidad económica y que el impacto en ellos es menor. El segundo, por el contrario, plantea que el impacto de un impuesto es mayor en el mayoría decir consumidor. No, lo voy a darle no. Dos amigos, mientras estudian para su propia microeconomía, discuten acerca del impacto de los impuestos en oferente y demanda. El primero de ellos plantea que los impuestos deben ir a los oferentes, pues son ellos los únicos que obtienen rentabilidad económica y que el impacto en ellos es menor. El segundo, por el contrario, plantea que el impacto de un impuesto es mayor en el oferente, pues aumenta sus costos. Por lo que concluye que los impuestos deben ir a los consumidores. ¿Sí? O sea, uno dice, hay que poner el impuesto a las empresas porque las empresas finalmente tienen rentabilidad económica. El otro dice, no, porque en verdad al poner el impuesto a la empresa aumenta los costos de la empresa, por lo tanto es mejor ponérselo a el consumidor. ¿Quién está en lo correcto? Hay una pérdida de los dos excedentes con el impuesto. ¿Ya? Pierde el excedente consumidor y el productor. Hay una pérdida, te refieres a la pérdida de eficiencia. Hay pérdida de eficiencia, claro. Hay una pérdida de eficiencia. Ya eso es lo primero, ¿verdad? Segundo, el impuesto igual se reparte no necesariamente de igual manera entre consumidor y productor. ¿Ya? Ganando, uno aumenta el precio y el otro va a disminuir el recaudo o el ingreso real que va a recibir. Y eso va a depender quién se lleva más carga según la elasticidad que tenga ahora la demanda o la oferta, es cómo se va a repartir ese impuesto, esa diferencia que se lleva a per parte. Ahí está. ¿Sí? Efectivamente, hay dos cosas. Primero, acá se plantea. Hay que hacer diferencia en dos conceptos primero. Uno es la incidencia legal del impuesto y la incidencia económica del impuesto. La incidencia legal es quién legalmente paga el impuesto. ¿Sí? Finalmente, desde el Estado, a través de quién recauda. ¿Sí? Entonces puede ser que en verdad un impuesto sea que lo tenga que pagar el consumidor, o bien, como es la mayoría de los impuestos, la empresa. Por ejemplo, el IVA, ¿quién declara el IVA? La empresa, no sé, y así un montón. ¿Sí? Ahora, que uno de los dos partes del mercado, en este caso, oferta o demanda, pague efectivamente el impuesto legalmente, no implica que económicamente sea quien tenga la mayor carga impositiva. ¿Sí? ¿Y eso de qué va a depender? De la elasticidad de oferta y demanda. ¿Quién va a pagar más? El más inelástico. ¿Por qué el más inelástico? Hay una, menos sensible al cambio de precio. Porque es menos sensible al precio. Exacto. O sea que en el caso de que un impuesto sea la oferta y yo tengo una demanda inelástica, puedo traspasar este impuesto vía subir precios y finalmente quien pague más de ese impuesto va a ser la demanda, aunque a mí me estén cobrando ese impuesto. ¿Sí? Entonces acá, en verdad la discusión está siendo entre a quién le ponemos el impuesto o no, oferente o demandante. Nosotros sabemos que en términos de incidencia, quien termina pagando finalmente el impuesto, esa discusión no importa tanto, sino que importa más bien
cuál de las dos curvas o cuál de las dos partes de este mercado, consumidores y oferentes, presenta mayor o menor elasticidad. ¿Sí? ¿Y qué dijimos además? Que la curva más inelástica, o sea, la menos sensible al precio, es la que paga mayor parte del impuesto. Lo mismo ocurre para el subsidio. El subsidio puede ser entregado a la oferta o a la demanda. Sin embargo, quien recibe más de ese subsidio será la parte del mercado que presente una curva más inelástica. ¿Sí? Recibe más beneficios que sean menos elásticos. Claro. O sea, recibe más carga, efectivamente recibe más parte del subsidio. ¿Sí? Ahora, hay otra cosa. Ustedes dijeron que hay una pérdida de eficiencia. ¿Por qué hay una pérdida de eficiencia? Porque el impuesto consume cierta cantidad del excedente del consumidor y del productor. Y a la vez van a restringir la cantidad de mandatos. Entonces dijeron dos cosas. Uno, que hay algo con respecto al excedente. Si alguien dijo por acá, tú, de la cantidad final de... Respecto al cubo de equilibrio. Respecto al cubo de equilibrio. Entonces, efectivamente, en impuesto y subsidio, nosotros tenemos distintos efectos. ¿Sí? Algunos de estos efectos son, uno de ellos es que hay una redistribución de los excedentes. ¿Sí? Parte de los excedentes que antes eran del consumidor o del productor van a dejar de serlo, o pueden dejar de serlo, dado este impuesto. ¿Sí? Vamos a verlo después también, pero vamos a ver. Tenemos PQ. Pensemos, por ejemplo, un impuesto a la oferta. Este era nuestro Q inicial, nuestro P inicial. ¿Qué pasa con la oferta si nosotros ponemos un impuesto? La oferta se va a desplazar hacia arriba, hacia la izquierda. Se contrae. Se contrae en el equivalente al monto del impuesto. Entonces pensemos que se contrae de esa forma. La oferta con impuesto. ¿Sí? ¿Cuál será la nueva cantidad de equilibrio? La que cruce con la demanda antigua. Porque la demanda está cambiando. Q final. ¿Qué pasa con el precio? Va a haber un precio por impuesto en ese punto, o sea, en ese nuevo punto de equilibrio. Acá tenemos un precio. Ese sería el precio por impuesto. Sería, ese es el gobierno. Ese sería el precio es el nuevo precio por impuesto. ¿Cuántos precios tenemos ahora? Tenemos dos precios. Un precio de consumidor y un precio de productor. ¿Y cómo sacamos esos precios? Finalmente vemos la cantidad con impuesto, la proyectamos en la oferta antigua y en la demanda antigua. ¿Sí? Entonces en este caso, proyectando este Q en la demanda, tenemos ese precio de consumidor. Proyectando este Q en la oferta original, que sería esta, tenemos este precio. El precio productor. Precio productor. Y esta diferencia, ¿qué va a ser? El impuesto. El impuesto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Primero, logran diferenciar, antes que me meta a pintar esta cuestión, los dos excedentes iniciales. Excedente del consumidor y excedente del productor. ¿Qué es el excedente del consumidor? Todo lo que está debajo de la curva de demanda hasta el precio libre. O sea, este triángulo que está arriba. Y conceptualmente, la diferencia entre el máximo precio a pagar y la diferencia entre la disposición a pagar respecto a lo que efectivamente se paga en el precio de equilibrio. ¿Sí? Y en el caso del excedente del productor, este triángulo de abajo, que sería la diferencia entre lo que se le paga al productor menos sus costos. ¿Sí? Ya. Es un triángulo, no lo voy a rayar, pero tenganlo identificado. ¿Qué pasa ahora? El nuevo excedente del productor va a ser ahora
ese triangulito de abajo. El nuevo excedente del consumidor va a ser este triángulo de arriba. Entonces va a ser excedente de consumidor por impuesto. Esto va a ser excedente de productor por impuesto. ¿Qué va a hacer esto? Este rectángulo de acá. Es el impuesto. Es el impuesto. Pero el impuesto es una cuantía. Es un. Aquí está haciendo la recaudación. Es lo que se recauda por el impuesto. ¿Sí? ¿Y por qué es lo que se recauda? Porque precisamente es el impuesto, o sea, cuánto yo estoy grabando al bien. ¿Por qué? Por la cantidad de bienes que estoy grabando. ¿Sí? Entonces esto que está en azul sería la recaudación tributaria. Entonces, si se fijan, lo que hemos estado haciendo es redistribuyendo lo que nosotros teníamos de excedente antes, en competencia perfecta, y estamos viendo ya, ¿ves? Ahora que tenemos este impuesto, estas cuestiones, ¿para dónde se van después de este impuesto? ¿Sí? Dale. Sí, pero una consulta, Humberto. Lo que pasa es que no es solo los excedentes, o sea, es parte de los excedentes que habían originalmente. Porque hay una pérdida en el triangulito del medio, que eso era parte de excedente antiguamente, pero que hoy día quedan como pérdida social. Pérdida de eficiencia. Justamente eso es lo que nos falta por pintar respecto a la situación de competencia perfecta. Que sería este triangulito de arriba. Y esto entonces es lo que le llamamos la pérdida de eficiencia. Pérdida de eficiencia. Entonces acá ya vemos lo que planteábamos recién de una redistribución de lo que antes era excedente. Ahora tenemos nuevos excedentes de consumidor y productor. Tenemos una recaudación fiscal y tenemos este triangulito que, ¿qué pasa con él? Antes era excedente, ahora nadie se queda con eso. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a definir de por qué soy ineficiente. ¿Sí? Finalmente, la ineficiencia, nuestro modelo al cual siempre nosotros vamos a querer llegar, es el de competencia perfecta. ¿Sí? Finalmente, ahí vamos a decir que hay un uso eficiente de los recursos. Entonces, finalmente, por las fuerzas del mercado y todos los supuestos que tienen competencia perfecta, en ese punto donde oferta igual a demanda, se están usando eficientemente los recursos. ¿Qué pasa acá? Tenemos una producción menor. Baja la producción respecto a competencia perfecta. Pero ¿qué características tiene esa producción menor? La valoración por parte de los consumidores de esas unidades que se dejan de producir es mayor que el costo de producirlas. Finalmente estamos diciendo todo esto que está acá, que es la valoración por parte de los consumidores a través de la demanda de esos bienes que se están dejando de producir, es mayor que el costo de producir esas mismas unidades. Entonces, dejar de producirlas es eficiente, porque se valoran más de lo que cuestan. Entonces, en el caso de competencia perfecta, esas unidades sí se tienen que producir. ¿Sí? Entonces, la pérdida, hablamos de pérdida de eficiencia porque se dejan de producir unidades que son más valoradas de lo que cuestan. ¿Sí? Entonces ahí ya pintamos toda la parte que antes era excedente y era competencia. Una duda, es que no entendí por qué la unidad demandada o la cantidad demandada es mayor que el costo. O sea, es la valoración. Es la valoración. Okay. Nosotros, por ejemplo, a este nivel de Q, ¿sí? ¿Cuánto está dispuesto a pagar la demanda? Arriba. Proyectamos esto acá, hasta arriba. ¿Sí? ¿Cuánto le cuesta a la empresa producir esa unidad? Ya. Acá. No, está bien, es por el P. Yo pensé que estabas viendo una suerte de tramo, como dibujabas la línea, pensé que era un tramo, pero no, estabas hablando de un P. Sí. O sea, esa brecha que va generando el triángulo es esa mayor valoración.
La diferencia entre claro, o sea, el que P demandado por el P de costo, o sea, esa brechita que está quedando entre a un mismo Q, el P que tiene, claro, el P que tiene el costo que tiene de producción al referente versus al mismo Q el costo que está dispuesto a pagar el consumidor. Claro, o sea, finalmente este triángulo, nuestra pérdida de eficiencia es el área de ese triángulo. Sí. Al final se mide en términos monetarios. ¿Por qué? Porque es P por Q. ¿Sí? Entonces al final lo monetarizamos, pero lo que nos dice efectivamente que hay una pérdida de eficiencia es que la cantidad luego del impuesto es distinta a la que existía antes del impuesto. ¿Sí? Entonces por eso decimos que se dejan de producir unidades que son más valoradas de lo que cuestan. Por eso es que es ineficiente aplicar el impuesto. ¿Sí? En el caso del subsidio es lo contrario. En el caso del subsidio, lo que nosotros vemos es que se producen unidades que cuestan más de lo que la gente los valora. Entonces, en ese caso, la ineficiencia no va por este lado, sino que vamos a decir, se están produciendo unidades que son menos valoradas que el costo de producción de esa unidad. Por lo tanto, es ineficiente producir esa unidad. ¿Pero por qué se producen? Porque hay un subsidio que está permitiendo que se produzcan. ¿Sí? Ahora, algo importante igual acá, es que acá no estamos metiéndonos nunca, cuando nosotros hablamos que es más eficiente o que es más preferido a otra cosa, acá nosotros nunca nos metemos en, por ejemplo, decir es que en verdad los consumidores tenían más excedente, pierden más, o los productores pierden más, o de este triángulo quién pierde más. O en verdad podríamos decir, ya, estamos perdiendo esa cuestión de acá, si triangulito, pero con esta recaudación yo voy a, como Estado, hacer planes sociales, o voy a dar otro subsidio a la empresa. Cualquier cosa que en verdad efectivamente pasa en la realidad, este análisis no lo considera. ¿Sí? Aquí solo consideramos qué pasa en la cantidad producida antes y después de impuestos, cómo cambian los excedentes de ambos partes del mercado en este caso, y cuantificamos cuánta es esa pérdida en términos de eficiencia de mercado. ¿Sí? No hablamos de aspectos de equidad, por ejemplo, u otro tipo de variables que pueden ser también relevantes, pero que para el caso de este análisis la obviamos. ¿Sí? ¿Hay alguna duda acá? Entonces, ¿cómo es la respuesta de las 5? Que ninguno está en lo correcto. ¿Por qué? Porque depende de la elasticidad de la oferta y demanda, a quien efectivamente le afecta más la carga del costo. ¿Sí? Ya, ahora una pregunta antes de leer este comentario. ¿Hay algún caso en el que al aplicar un impuesto o subsidio no exista pérdida de eficiencia? Podría pasar que... Para corregir una externalidad, pues. Para corregir una externalidad. Sí, efectivamente. Sí. ¿Ya hay una externalidad? Porque la valorización social es mayor que la... ¿Y vieron bien público igual? Sí. Ya. Sí, eso creo que lo vamos a ver para la siguiente igual. Pero claro, efectivamente uno podría decir que los impuestos que son correctivos, como en el caso de una externalidad, no necesariamente genera pérdida de eficiencia. Pero pensemos que un impuesto no de ese tipo, ¿sí? Que nos está corrigiendo una externalidad. Puede existir un caso en el que nosotros aplicando el impuesto no veamos ninguna pérdida de eficiencia. Depende de la electricidad, ¿no? ¿Ya? ¿Qué pasa con la electricidad? Estoy pensando si una demanda es totalmente inelástica, por ejemplo, no va a haber un movimiento en su Q, distinto al impuesto. Estoy pensando, y evidentemente al desplazarla por una oferta, la demanda no será igual y esa pérdida no se va a generar nunca. Nunca. Ya, entonces ahora veamos que dice el comentario 6 y se muestra gráficamente lo que sucede cuando un subsidio unitario es aplicado a la oferta, pero la demanda es completamente inelástica. La oferta y la demanda inelástica. Dice que hay un subsidio a la oferta. Ustedes que la oferta está a la derecha.
¿Sí? Entonces inicialmente teníamos este precio inicial. Ahora tenemos este precio nuevo, que este será el precio del consumidor. ¿Sí? Que finalmente sería entonces el precio del productor, ¿no? La cantidad, recuerden siempre eso, la cantidad evaluada en la oferta antigua es el que nos va a dar el precio del productor. Entonces, el precio del productor sería el mismo que antes. Y este sería el precio del consumidor. ¿Sí? Baja el precio del consumidor, el productor ve la misma oportunidad. ¿Qué pasa con la cantidad? Q antes de impuesto es igual a subsidio. Q antes de subsidio es igual a Q después de subsidio. En este caso, ¿tenemos pérdida de eficiencia? No. No tenemos pérdida de eficiencia. ¿Por qué no tenemos pérdida de eficiencia? Porque nos está cambiando el Q antes y después de subsidio. ¿Sí? Así que efectivamente, en el caso de que una de las curvas, ya sea oferta o demanda, sea inelástica, bueno, igual esto es un caso extremo, ¿verdad? Tiene que ser una curva completamente inelástica. En ese caso, no hay pérdida de eficiencia en la aplicación de un impuesto o de un subsidio. ¿Sí? ¿Ya se como los remedios variables? ¿Puede explicarlo? Claro, es un remedio que en verdad, si no lo tomáis, no sé, puedes caer en riesgo vital o algo así, y por lo tanto tú vas a pagar cualquier precio, aunque pongas un impuesto, tú vas a pagar para el consumidor. ¿Sí? Y con eso terminamos los cuentos. ¿Tienen alguna duda? ¿De lo que hemos visto? ¿Se podría aplicar a los servicios básicos? ¿Cómo qué? A los servicios básicos, agua. Igual necesito agua, igual voy a conseguir agua. Como bien de primera necesidad. Sí. Claro, uno podría pensar que efectivamente tienden a ser más inelásticos. ¿Todo bien de primera necesidad? Es que ahí va a depender siempre como de la demanda de quién estemos hablando, pero claro, a nivel general uno podría decir un bien de primera necesidad, que sin ese bien yo no puedo vivir, por ejemplo, es un bien que yo tengo una elasticidad más bien baja. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Porque P arriba es el precio del productor. Porque es un subsidio. Nosotros veíamos, bueno, primero dijimos que acá estaba La oferta original. Ese fue el productor de la oferta original. Claro, es proyectar el nuevo Q en la oferta original. Perfecto. ¿Sí? Entonces acá lo que nosotros vemos es que el consumidor percibe un precio bajo, pero el productor percibe un precio más alto. Entonces finalmente... Estresa subsidio. ¿Sí? Ya. Vamos entonces ahora con los dos matemáticos que hay. Uno es de impuestos y otro es de subsidios. ¿Sí? No. Uno es de impuestos, el otro es de comercio internacional. Vamos con entonces el primero. Y si supongamos que en un determinado mercado las curvas de oferta y demanda están definidas respectivamente por las siguientes ecuaciones. P igual a 50 más Q, P igual a 100 menos. ¿Cuál es oferta y cuál es demanda? Primera oferta, segunda demanda, ¿por qué? Por la pendiente. ¿Sí? Vemos la relación que hay entre P y Q, acá positiva, acá negativa. Primero dice, calcule el equilibrio de mercado. ¿Cómo hacemos ese cálculo de equilibrio de mercado? Igualamos la ecuación, ¿verdad? Entonces vamos a tener que 50 más Q será igual a 100 menos Q, por lo tanto acá vamos a tener 2Q igual a 100 menos 50, 50, Q va a ser igual a 25.
Luego se reemplaza el cubo en un P. ¿Sí? Se reemplaza el cubo en Reemplazamos luego, efectivamente, este Q en cualquiera de las dos funciones, dado que estamos viniendo del punto en que se intersectan. ¿Para qué? Para calcular el precio de equilibrio. ¿Sí? Entonces este es el Q de equilibrio. Vamos a reemplazar ahora este Q en la oferta. Entonces el Q de equilibrio en la oferta. Vamos a tener que el P será igual a 50 más 25. P será igual a 78. ¿Sí? Ahora nos preguntan cuáles son los excedentes de consumidor y producto. Entonces, ¿qué nos conviene acá? Graficar. Bueno, si uno no quisiera graficar, podría utilizar en el fondo los valores haciendo, porque en el fondo es un triángulo, base por altura, entendiendo que el largo, ya tenemos el Q, tenemos el P, va a ser la diferencia entre el P original de la oferta con el nuevo P de equilibrio, por ejemplo. Calcular los cortes en el FI, claro, sacarlo por multiplicado por el Q, y eso tiene por 2 te da... Sí. Pero claro, tenéis que igual calcular los cortes, como cada uno de los proyectos. Entonces vamos a graficar primero la oferta. La oferta, ¿dónde parte? 50. En 50. Entonces acá ya 50. ¿Sí? ¿Todo bien con esto? Sí. Ya. Ahora la demanda, tenemos que la demanda es P igual a 100 menos Q. ¿Qué pasa si Q es 0? P es 100, por lo tanto parte acá en 100. ¿Qué pasa si P es 0? 100 menos Q, por lo tanto Q va a ser igual a 100. Aquí tenemos el corte en nivel de emoción. ¿Sí? Este punto vamos a tener acá 25 y acá 75. ¿Sí? Sí. Es necesario siempre buscar el punto, la intersección de la demanda, porque eventualmente los excedentes, lo que yo decía es que si tienes las diferencias ya de 100 con 75, ¿sí? Para calcular las áreas de los excedentes. Si Es no más fácil para tirar la esa línea, pero no es necesario para calcular excedentes. no es necesario, Sí. ¿cierto? Okay. Sí, pero solamente facilita también como el análisis que nosotros veamos gráficamente cómo se ve. Si una tarea no puso ese punto de intersección, en la 1, por ejemplo, no es lo mismo. No debería ser. Yo lo recomiendo siempre graficar. ¿Ya? Pero. Ya no lo hice. Bueno, pero si no lo graficaron necesariamente, porque llegaron a los niveles de excedente, va a estar bien igual. Así que. ¿Sí? Lo batería 2, grafiquen. Ya sabes. Ya. Y ahora veamos cuáles son los excedentes. El excedente del consumidor será 100 menos el área del triángulo, claro, 100 menos 5, multiplicado por 25, partido por 2. O sea, esto es 25 por 25, partido en 2. Y eso da 312,5. 312,5. ¿Sí? Y ahora el excedente del productor. 75 menos 50 por 25. Por 25. Y eso también dividido en 2. 12,5. O sea, son iguales. Y eso da 300. Son los mismos 25. No sé. ¿Sí? Entonces nos da que los dos excedentes son iguales. ¿Sí? Entonces vamos con la parte C. Parte C se suponga que existe un impuesto de suma fija de 10 a la demanda.
¿Cómo cambia el equilibrio? ¿Qué quiere decir que sea suma fija? Que se le suma 10 a cualquiera sea la demanda. Se le suman 10 pesos al precio. Ya. ¿Qué otro tipo de impuesto podemos tener? Que no sea de ese estilo. Un porcentual, valores. ¿Sí? ¿Qué es un ejemplo de un tipo de ese impuesto? El IVA. El IVA, un 19% de la producción, no es un monto fijo por cada unidad de producto que uno está comprando. ¿Sí? Entonces acá dice que hay un impuesto de 10 por cada unidad sería, ¿no? ¿Cómo? Cuando dice impuesto de suma fija a la demanda, quiere decir que cada unidad tendría un incremento de 10. Claro. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos una demanda que la parte C, P igual a 100 menos. Hay que sumarle 10. ¿Le sumamos 10 o le restamos 10? O sea, no, si el precio. Al precio se le suma 10. Al precio se le suma 10. Entonces algo así. Entonces, pero si hacemos esto, vamos a tener que P va a ser igual a 110 menos Q. Por lo tanto, este precio va a partir de acá arriba y la estaríamos desplazando hacia la derecha. O sea, estamos expandiendo. Pero nosotros queremos, ¿qué pasa con la demanda cuando hay impuesto? Se contrae. Lo que pasa es que a veces ha sido P más 10 igual a 100 menos Q y ahí nos pasa hacia el otro lado. Claro. ¿Sí? Porque la tarea del ejercicio del impuesto, bueno, P más 0. Claro. Entonces aquí, efectivamente, esto sería P más 10 igual a 100 menos Q. Esto es lo mismo que P igual a 100 menos Q menos 10. P igual a 90 menos. ¿Sí? Les voy a enviar, yo alguna vez hice como una guía de aplicación de impuestos y subsidios para oferta y demanda. Así que... en ese caso no es por la cantidad, sino que 10 pesos fijos. Claro. Que alguien por ejemplo cantidad. Es que son 10 pesos a la demanda, ¿no? Son 10 pesos cada unidad de Pero si fuera porcentual sería bueno. Si fuera porcentual, el incremento del P tanto por ciento en la ecuación. O sea, sería claro, un porcentaje. Sería por 1 punto el número, o sea, el 10%. Claro, ahí tendrá que pasar acá abajo. Exacto. ¿Sí? En la tarea ustedes tienen, ojo que, bueno, dice un T. Un T sin valor. O sea, no se le asigna un valor hasta como la letra C. Exactamente. Y ahí, pero ahí se calcula y defina se me acuerdo los excedentes. Pero sí, no me acuerdo la pregunta exacta. Creo que el nuevo punto de equilibrio. Es que la tarea, claro, ustedes recuerden que siempre cuando uno aplica impuestos y subsidios, luego de aplicar estas dos políticas, ¿cuántos precios tiene? Dos. Uno un precio de consumidor y un precio de productor. Por lo tanto, en la tarea ustedes van a tener ese precio de productor y precio de consumidor, van a tener un Q que van a poder proyectar en la demanda antigua y en la oferta antigua. Solo que ese Q va a estar en función de T, porque T es desconocido. ¿Sí? Pero después en la C se les dice, creo, T es 500 y ahí se... Pero en ese punto entonces queda expresado como una comillas de ecuación, si tuvieras, porque va a tener el T. Entonces, como ahí se defina... Eso queda expresado, ¿no? Claro. Ustedes van a tener, claro. Lo puedes calcular como Q sub T, ¿no? O sea, van a tener un Q después de impuestos que va a ser igual a algo que depende de T. ¿Sí? Sí. Luego van a tener un P, tienen que meter esto acá, y esto también va a ser algo que depende de T, y esto va a ser que depende de T. ¿Sí? Hasta la C no se confundan con eso, está bien que dependa de T, porque no se le está dando ningún valor a T. Después se dice el valor 500. Y después dice el valor de T es 500 y ahí ustedes reemplazan y sacan. Sigamos.
Voy a dejarle con Esto que va a hacer entonces, la demanda con impuestos. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? Esta demanda con impuestos que tenemos nosotros, calculamos el equilibrio, pero con nuestra oferta antigua. Entonces esto va a ser así. Va a ser 90 acá, 90 acá. Nosotros sabemos que vamos a tener acá ¿cuál sería el precio del consumidor? En este gráfico sería la nueva cantidad en la demanda original, o sea, acá vamos a tener un precio de consumidor y acá vamos a tener un precio de producto. ¿Sí? Eso es el gráfico, ahora vamos a calcular esos valores. Entonces esta demanda con impuestos la igualamos a nuestra oferta antigua. Entonces demanda con impuestos igual a la oferta original. ¿Sí? Esto va a ser entonces 90 menos Q igual a 25. 100 menos Q. Perdón, no. 50 más Q. ¿Sí? Esto va a ser 90 menos 50, 40, igual a 2Q, por lo tanto Q será igual a 20. Entonces acá tenemos que esto va a ser 6. ¿Sí? Ahora, este Q con impuesto. Q con impuesto en la oferta antigua, o sea, la oferta original, sería la oferta original allá. P de productor sería igual a 50 más 20, o sea, 70. ¿Sí? Acá vamos a estar acá. ¿Sí? Y ahora el P de consumidor será igual a 100, porque es el nuevo Q, pero en la demanda original, menos 20. O sea que el precio del consumidor será igual a 80. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta acá? Y la demanda con impuestos la comparo con la oferta normal. Demanda con impuestos, claro. Busco el nuevo equilibrio con la oferta antigua. Y luego la nueva la comparo con la demanda vieja. El nuevo Q que tengo lo comparo con la... El nuevo Q con la demanda vieja. Exacto, para sacar el precio de consumidor. ¿Sí? ¿Alguna duda? Entonces ahora dice, después que hicimos todo este gráfico, ¿cómo cambia el equilibrio? El nuevo equilibrio va a ser el Q con impuesto será igual a 20, el precio de consumidor será igual a 80 y el precio del productor será igual a 70. Ese es el nuevo equilibrio. Antes teníamos un P y un Q de equilibrio, ahora tenemos un Q, pero dos precios de equilibrio porque son los que perciben consumidor y productor. ¿Sí? Pero el nuevo equilibrio no es el 20 con 70.
No, el modo equilibrio... ¿Se define de todas formas el precio consumidor? Sí. ¿Sí? Y ahora la última parte dice calcule los nuevos excedentes y la pérdida de eficiencia, si es que existe, por la aplicación de este impuesto y grafique su resultado. ¿Sí? Ya estamos en condiciones de hacer todos esos cálculos. Tenemos el gráfico hecho, tenemos todos los valores relevantes para hacerlo, así que solamente basta calcular. Eso siempre con las curvas, con respecto a las curvas originales, ¿no? Sí. Entonces esto sería el excedente del consumidor por impuesto. Sería 100 menos 80 por... Ahora sería por el 20, creo que sí. 20. Por 20 partiendo. ¿Sí? Y eso es 20 por 20. El consumidor va Este con es la el manda consumidor. original igual. 20 por 20 es 400, dividido en 2, 200. El excedente del productor sería 70 menos 50. 70 menos 50 por 30. Por 20. ¿Verdad? Por 20. Dividido por 2. Dividido por 2. ¿Eso va a trasladar? 20 también por 20 nos da también 200. ¿Sí? Cae el excedente del productor, cae el excedente del consumidor desde 312,5 a 200 cada uno de los excedentes. Y finalmente, ¿qué nos falta acá? La recaudación. No, la pérdida. La pérdida, calculamos todo. La pérdida de eficiencia sería 80 menos 70 por 25 menos 20 por 25 menos 20 partido en 2. ¿Sí? Esto sería 10 por 5, 50 partido en 2, 25. ¿Sí? Bueno, recuerden que todos estos son términos monetarios. ¿Sí? Y finalmente la recaudación fiscal sería 80 menos 70, que es 10, que es justamente el impuesto, por 20. Por lo tanto, 10 por 20 sería 200. Y con eso tenemos todo lo que se nos pide del ejercicio. ¿Sí? ¿Cuánto es 6? ¿Verdad? ¿No? ¿El impuesto cuánto era? 10. 10 por 20. 10 por 20. La recaudación. El excedente del consumidor sería, nosotros teníamos que antes era todo esto. ¿Sí? Ahora con este impuesto, parte de ese excedente del consumidor es recaudación, o sea, lo que paga finalmente del impuesto del consumidor, pero parte también vemos que ahora es pérdida de eficiencia. Entonces finalmente lo que hacemos es hacemos el mismo cálculo que teníamos antes, pero respecto al precio que percibe el consumidor, que como vimos acá, es 80. Y lo mismo con el productor. Antes ambos percibían 75, ahora el consumidor percibe 80 y productor, perdón, percibe 70. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? La tarea es muy similar del ejercicio, solo que tiene esta dificultad de la T. Además, se les dice, primero calcula con un impuesto T a la demanda, luego con un impuesto T a la oferta. ¿Sí? En esa letra tienen que volver a la situación inicial. ¿Ya?
¿Alguna duda? ¿Cómo queda? ¿Cómo? ¿Puedes recordar cómo se dejaría? Porque si no le estás dando un valor de AT, lo dejáis como expresaba geográficamente. Por ejemplo, ¿dónde calculamos? Este Q te va a quedar con un T dando vuelta por él. Dentro de lo que... Claro, no te va a quedar más T. Va a quedar un T ahí de acuerdo como al álgebra que ustedes tengan acá. Les va a quedar un T. Nosotros acá, ¿cuánto es el impuesto? 10. Por lo tanto, ¿qué hicimos acá? Cuando el impuesto se aplica a la oferta, ¿cómo lo escribes en la ecuación? Al revés que para y ahí se Pero también se aplica para el lado del precio. Ya. O sea, nosotros vimos que era quizás es más fácil verlo como también lo hizo su compañero. Acá ahora tenemos un impuesto a la demanda. El consumidor está percibiendo un precio mayor al de competencia perfecta. Por lo tanto, su demanda se va a contraer. ¿Sí? Yo menos precio, más compro. Acá percibo más precio, así que se contrae. En el caso de la oferta, esto sería P menos 10 igual a la función, que es lo mismo que P igual a la función más 10. ¿Sí? Entonces la diferencia de la tarea es que este 10 es un T. Y ahí ustedes tienen que jugar con el T y ver cómo es. ¿Ya? Lo que pasa es que como es por cada unidad del bien, tiene que estar multiplicado al Q, digamos, porque en la medida que aumente el Q, iría aumentando el impuesto también. ¿O no? En el caso del T, Sí, porque dice que el T es porcentual. Por cada unidad del bien, digamos. Acá estamos pagando 10 por cada una de las 20 unidades que estamos pagando. ¿Sí? Al final es lo mismo. Una aplicación del impuesto de igual. ¿El T dice porcentual? No me acuerdo. No, el T no es un porcentaje. Es un valor fijo. Sería como de suma fija, como de la que es el T que está colocando. De hecho, en la tarea creo que dice suma fija, ¿no? No, dice por cada unidad del bien. Ya. Porque si fuera un porcentaje, estaríamos multiplicando el T en vez de estarlo sumando si fuera suma fija. Entonces, la tarea sería de suma fija. Sí. Es que un impuesto unitario y suma fija se tratan de la misma forma. Sí. Pero la forma en que tienen que tratar una tarea es como ¿ya? La única forma distinta de hacerlo es cuando hablamos de los porcentajes, un porcentaje de impuestos. Ahí cambia efectivamente como la forma de tratar como matemáticamente los impuestos. ¿Y ahí dónde multiplicaría? A la fórmula del precio. Claro. O sea, al final ahí sería, por ejemplo, un 20% de impuesto. Ahí tienen que ver si es que eso reduce o no el precio, pero eso como un porcentaje. O sea, como un 1 menos el 20% o un 1 más el 20%. En la guía que les voy a subir aparece todo eso. ¿Ya? Para que lo revisen y ahí aparece cómo aplicar un impuesto, valoren, cómo aplicar un impuesto suma fija, para oferta, para demanda. Eso. ¿Sí? ¿Esa guía la vas a subir cuándo? Bueno. No sé si preguntarle al profe, pero... Si alguien me manda un correo, yo le mando ese material a esta persona y lo distribuye. Mandan un correo y les voy a dar, claro, le voy a mandar ese. Y también algo que tengo, que no es oficial del curso, pero que quizás les puede servir, es... Ahora tengo un resumen del Mantiu. ¿De qué? Tengo un resumen del Mantiu, como 80 páginas, que no cubre todo el Mantiu, pero lo que ven en el curso sí lo cubre. Por favor. Así que les voy a enviar esta guía de impuestos y subsidios, y eso es
cómo se aplican los impuestos de los subsidios y les voy a mandar este resumen del MANTI, pero yo creo que les puede servir para más que súper directo. Vamos con el segundo matemático. ¿Ah? Economía de Ermitaño Landi. Dice, suponga un país llamado Ermitaño Landi, el cual está cerrado a la economía internacional. En este país, una de las principales actividades económicas es el de la producción del juego solidario. Suponga que el mercado del juego está representado por las siguientes funciones. Ahí hay una demanda y hay una oferta. ¿Sí? ¿Por qué sabemos que una oferta y una demanda? De nuevo, las relaciones positivas y negativas entre precio y cantidad. ¿Sí? Acá, uno debería siempre poner la función de oferta o demanda. Acá está como el precio en el eje Y. Es más fácil de fijar el precio. ¿Verdad? O sea que acá la demanda está expresada de esta manera. Un precio que depende de un Q. ¿Sí? Pero la forma correcta de escribir una demanda o una oferta es esta. ¿Por qué? Porque el precio siempre es dado. El precio no es una función de la cantidad. Así que eso solamente tengan ojo, porque por ejemplo afecta si es que la función está como P en función de Q o como Q en función de P, afecta para después poner por ejemplo la elasticidad. Ese que era 1 partido pendiente por P partido Q. Eso va a cambiar dependiendo de si estamos como Q en función de P o como P en función de Q. ¿Ya? Pero lo correcto para graficar, o lo más fácil para graficar, es despejar P. Sí, o sea, la convención en economía es de esta forma. Graficar como P en función de Q. ¿Sí? Humberto, solo una aclaración, solo o una duda, pero en la tarea, en matemático, en la primera pregunta, habla de la función oferta-demanda, sin embargo, si tú sigues el orden de la ecuación tan distinta, inversa. ¿Están así? No, o sea, no te voy a contar, pero si uno sigue semánticamente oferta-demanda y ve el orden, es demanda-oferta, la ecuación. Un poco advertido. Es para ver si te confundes. Sí. O sea, al final, recuerden siempre que lo que determina eso en verdad más allá del enunciado. Es la relación que existe en la función oferta-demanda. Y de hecho, creo, no sé si es el caso, no estoy confundiendo el ejercicio, pero por ejemplo, P igual a menos 50 más Q. ¿Eso qué sería? Oferta. ¿Sí? Quizás ese negativo ahí está como dando vuelta, pero siempre tiene que fijarse la verdad. Ya. ¿Sí? Más allá del que dice el enunciado, como se están, en eso se tiene que fijar. Ya. Entonces ahora tenemos una demanda que es igual a 200 menos 4P, una oferta que es igual a 4P menos 4. Entonces primero igualamos la ecuación. Es igual a la ecuación de la oferta y demanda para calcular el equilibrio de conveniencia perfecta. 200 menos 4P será igual a 4P menos 40. Esto nos da 8P igual a 160, no, 240. Por lo tanto, P será igual a 60. ¿Sí? 30. Sí, 30. Entonces tenemos que el equilibrio en cuanto al precio será que el precio será igual a 30. ¿Sí? ¿Qué hacemos para el Q? Reemplazamos este Q en cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces vamos a reemplazarlo en la demanda. Q será igual a 200 menos 4 por 30. 80 total el resultado. Gracias. Q de equilibrio sería 80. ¿Sí? Entonces con eso tenemos lista la letra A.
Precio de equilibrio de mercado sería P igual 30, Q igual 80. ¿Sí? Suponga que... no. Sí, supongo que el gobierno decide abrir la economía y se sabe que el precio internacional de solitario es 20. Ahí hay que graficar. Y acá falta una parte, creo que está en la tarea, que primero lo que vamos a hacer es graficar este equilibrio y luego graficarlo vamos a calcular los excedentes. ¿Ya? Ya. En el caso de la oferta, cuando Q es 0, si Q es 0, el precio va a ser 10. ¿Sí? Tenemos la oferta. ¿Todos me siguieron acá? Estamos viendo el corte del eje del precio para la oferta. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la oferta? Acá. ¿Qué pasa en este eje? Q igual a 0. Entonces 0 igual a 4P menos 40. Pasa el 40 para allá, sería 4P igual a 40, por lo tanto P igual a 10. ¿Sí? Ahora, para la demanda, cuando Q es 0, acá, lo voy a hacer. 0 igual a 200 menos 4P, por lo tanto, P igual a 50. Y ahora cuando el precio es 0, Q va a ser igual a 200. ¿Sí? Ubicamos nuestro equilibrio. Esto es 80 y esto es 30. El excedente del consumidor será 50 menos 30 por 80, por 80 partido en 2. Y esto es 20 por 80, 800. 1600 partido en 2 por 80. El excedente del productor sería 30 menos 10, sería 20 por 80 partido en 2. ¿Esto cuánto nos da? Lo mismo. Entonces ahí tenemos excedente consumidor y excedente productor para el equilibrio de mercado de economía cerrada. ¿Sí? ¿Sí? Ya vamos entonces con la D, ahora sí. Suponga que el gobierno va a abrir la economía. Sabe que el precio internacional de solitarios es P igual a 20. Calcule la cantidad consumida y producida de solitarios en el Pecayolandia a precio internacional. Ahí se coloca el peso 20, se ve donde intersectan los dos puntos y ven los cubos nuevos. Claro, y vemos los cubos demanda de oferta o capacidad de producción o tener de producción de oferta. Exacto. Entonces, antes de hacer eso, intuitivamente, si el precio afuera es más bajo que el precio dentro del mercado que estamos analizando, ¿qué va a hacer ese país? Va a importar. ¿Sí? Comprarlo afuera es más barato que comprarlo dentro o producirlo dentro del país. Si el precio es más alto, va a exportar. ¿Sí? Entonces acá, lo que nosotros vamos a tener es un Q de producción nacional. Esto va a ser un Q nacional. ¿Verdad? Esto va a ser un Q de producción nacional. ¿Sí? Y lo que vamos a tener acá será un Q de consumo nacional. ¿Sí? Entonces vamos a tener que lo que se consume nacionalmente es distinto a lo que se produce nacionalmente. ¿Y esa diferencia entonces qué va a ser? La importación. La importación. Entonces,
¿Cuánto será el Q de producción nacional? Tenemos que evaluar ese precio igual 20 en nuestra oferta. ¿Sí? Por lo tanto, esto va a ser 20 Q igual a 4 por 20 menos 40. 4 por 20 menos 40. O sea, 40. esto será igual a 40. Q de producción nacional. O sea, este que tenemos acá será 40. Y ahora el Q de consumo nacional será igual a 200 menos 4 por 20. Es lo mismo que 120. El Q de consumo nacional será entonces acá 120. ¿Sí? ¿Cuánto será la importación? 120 menos 40. La diferencia del Q nacional, o sea, el Q productor con el Q demanda. 120 menos 40 y eso nos da 80. Esa sería la cantidad importada. ¿Sí? Calcule el excedente social antes y después de la situación de apertura comercial. ¿En qué situación está mejor la sociedad y por qué? Antes de los excedentes, el excedente social es la suma de estos dos excedentes. ¿Ya? El total. El excedente total es la suma de excedente consumidor y excedente productor. ¿Ya? Entonces acá tenemos un excedente total de 1.600. Es lo mismo que social. Sí. O sea, al final el social hace referencia a todos los actores relevantes del mercado, que serían en este caso consumidor y productor. Entonces el excedente del consumidor con importación, lo voy a poner acá. ¿Cuánto está dispuesto a pagar el consumidor? Todo esto, ¿verdad? Lo que está dispuesto a pagar. ¿Cuánto paga? 20. Entonces finalmente todo este triángulo, ¿ven el triángulo grande? Sí. Todo ese triángulo grande, no lo voy a leer todavía porque después lo voy a leer mucho más. El excedente del... Todo ese triángulo grande es el excedente nuevo del consumidor. O sea que el excedente del consumidor aumenta en el área de esta figura, que antes era excedente del productor. Y este triángulo que se añade es lo que vamos a llamar ganancias del comercio internacional. ¿Sí? Y que ahora es parte del excedente del consumidor. ¿Sí? Entonces el excedente del consumidor será 50 menos 20 por 120. ¿Por qué 120? Porque eso es lo que consume el consumidor nacional. ¿Sí? 50 menos 20, eso es 30. 30 por 120 partido en 2, y eso nos da 3.600 partido en 2, y eso nos da 1.800. El excedente del productor por importación será entonces, ¿cuánto percibe el productor? 20. Entonces acá será 20 menos 10 por 40, que es efectivamente lo que el productor nacional produce, partido en 2. Y esto es 10 por 40 partido en 2, esto nos da 200. Por lo tanto, el excedente total con importación sería 2.000. Era 1800, ¿sabes? Acá 1800 el excedente del consumidor y 200 abajo del productor. ¿Sí? Entonces, ¿está mejor o peor la sociedad al abrir la economía del comercio internacional? Está mejor. Está mejor. Antes teníamos un excedente total de 1.600, ahora tenemos uno de 2.000. Y también lo que podríamos decir, que efectivamente la sociedad está mejor, pero si separamos entre consumidores y productores, los consumidores están mejor que antes, sin embargo los productores están peor que antes.
¿Sí? Y eso solamente es comparando excedente inicial con el excedente luego de la apertura comercial. ¿Sí? ¿Cómo le llamaste el triangulito que quedaba nuevo ahora? La ganancia del comercio internacional. Está incluido en el excedente. ¿Cómo? Está incluido en el excedente. En este caso, claro, está incluido el extra que tiene el excedente del consumidor, se compone de una redistribución de excedentes por parte del productor hacia el consumidor y además por esa ganancia de comercio internacional, que antes no existía. Disculpa, ¿podría mostrar en el gráfico el excedente del productor? ¿El productor? ¿El nuevo? Sí, no. El chiquitito. Ese que El 20 más. El chiquito. ¿Sí? ¿Sí? Por ahí se obtenga el excedente social luego del arancel. Y ahí falta una parte. Debería decir antes de la D. Ahora suponga que el gobierno le molesta el exceso de apertura comercial, por lo que decide imponer un arancel, que es un impuesto, de 5 unidades monetarias por cada solitario. ¿Sí? No aparece acá. No aparece acá. Y ahora hay un arancel de 5 unidades monetarias por cada bien que se importa. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa ese 5? ¿Qué se le ocurre con respecto a ese 5? Sube el precio, ¿de qué? Del valor internacional que teníamos en del bien importado, ¿verdad? O sea, finalmente, lo que teníamos antes, que el precio internacional era 20, ahora será 25. ¿Sí? Entonces se le cobra un 5 extra a cada unidad que se importa respecto al precio internacional. ¿Sí? Esto también puede ser, por ejemplo, un arancel del 20%, o del 30 o un 40, lo que sea. Y en ese caso, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Multiplicar. ¿Cómo? El porcentaje va sobre el precio internacional. Exacto. O sea que si en este caso nuestro precio internacional es 20, y yo les digo que hay un arancel del 10%, el P igual 20, o sea el precio con arancel sería por 1 más 0,1. Y eso nos daría un precio internacional de 0,1. Y eso nos daría un precio de 22. Acá está como un porcentaje respecto al precio, acá nos dicen directamente el arancel es un 5 por cada unidad. Entonces ahora vamos a estar acá. ¿Sí? Vamos a estar acá y ¿qué se le ocurre que tenemos que hacer? Entonces vamos a calcular nueva producción nacional y nuevo consumo nacional, pero con el precio luego del arancel aplicado. Entonces ahora el consumo, el Q de producción nacional con arancel será 4 por 25 menos 40. O sea, esto será 100 menos 40 igual a 60. O sea que este valor de acá será 60. ¿Sí? Ahora el Q nacional de consumo con arancel será igual a 200 menos 4 por 25, o sea, esto será igual a 100. Entonces este de acá será 100. ¿Sí? ¿Cuál es ahora el nuevo excedente del productor?
es esto que tenía acá, más esto de acá abajo. ¿Cuál es el nuevo excedente del consumidor? Hasta el 25, ¿verdad? Ah, y este cachito. ¿Sí? Ahí está el excedente de consumidor y productor nuevos luego del arancel. ¿Sí? ¿Qué pasa con este rectángulo que está en medio? El arancel. Es finalmente el 5 que estoy cobrando por lo que efectivamente me importa. Entonces la recaudación del Estado por el arancel que al final termina siendo un impuesto a la importación. ¿Sí? ¿Y qué se le ocurre que sean estas dos triangulitos? Pérdida de eficiencia. Esos dos triángulos son pérdida de eficiencia. Entonces ahora vamos a calcular todo. El nuevo excedente, la recaudación y la pérdida de eficiencia. Entonces el excedente del consumidor con arancel será 50 menos 25 por 100. ¿Sí? Y esto nos da 25 por 100 por 50. Bueno, 2500. Dividido en 2 sería 1125 de excedente de consumidor para el caso del arancel. El excedente del productor con arancel sería 25 menos 10 por 60 partido en 2. Esto es 15 por 60. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto? ¿Alguien lo sacó? Humberto, el de arriba no tenía, el que es 50 menos 25 por 100. Sí. Debiese ser 1250. ¿No? Sí. Gracias. ¿Y este? 25. 45. Gracias. Entonces ahí tenemos dos excedentes. ¿Sí? ¿Cuánto es la recaudación? Sería 5 por, ¿cuánto importamos? 100 menos 60, 40. O sea que la recaudación sería 5 por 40. ¿Y esto cuánto es? 200. 200. Y finalmente las pérdidas de eficiencia sería, acá sería 5 por 20 partido en 2, y acá sería lo mismo, ¿sí? Se acaban de producir 20 acá, se producen 20 más acá. Entonces sería 5 por 20 partido en 2 más 5 por 20 partido en 2. ¿Esto cuánto es? 250. ¿Ah? 100. 5 por 20, 100, partido en 2, 50. 100. ¿Sí? Entonces, ¿la sociedad está mejor, peor o igual antes de la arancel? Está peor respecto a la economía totalmente abierta. ¿Sí? Sin embargo, está mejor que la economía cerrada. Entonces, finalmente, este tipo de medidas se ocupan para proteger a la producción nacional. ¿Sí? Porque si comparamos los excedentes, antes los consumidores tenían 2.000, ahora tienen 1.250. Antes los productores tenían 200, ahora tienen 450. ¿Sí? Entonces, efectivamente, se está peor respecto a la economía internacional, o sea, solamente la economía abierta, perdón, pero pese a eso, se está mejor que la economía cerrada. ¿Sí? Y con eso terminamos la ayudantía.
¿Tienen alguna duda? ¿El excedente total cuánto da ya? El excedente total acá nos da esta suma. Eso más. Sería esto. 1.300. ¿Sí? O sea, estamos mejor que al principio teníamos 1.600. ¿Sí? Estamos mejor que al principio, pero peor que... La recaudación no se contabiliza en el excedente total. ¿Y ese 2.000 de allá de que lo tiene? ¿Ese? Claro. Este excedente, el excedente total, solamente importante. Sin la ganancia. ¿Sí? Ya. Les voy a mandar por correo, el correo que me enviaron, la guía de impuestos y subsidios, el resumen, y les voy a subir la pauta de esta ayudantía al portal. ¿Ya? Y cualquier cosa que hable con el profe, le vamos comentando para ver cómo todo lo que me dije. ¿Sí? En principio la próxima ayudantía el próximo jueves. Sí, igual les voy a confirmar con... Estén atentos al portal y ahí nos vamos a ir.